El hombre sobrevivió en las oscuras entrañas de la caverna y dominó una cultivación legendaria. Pero al sentir la luz del sol en su rostro, su único pensamiento fue masacrar al maestro que se lo enseñó todo. Porque lo que parecía un entrenamiento divino para salvar el mundo, era una mentira repulsiva. Solo eran peones de un plan macabro para enfrentar a las mismísimas puertas del infierno que aterrorizaban a la humanidad. Una oscura leyenda grabada en el mundo marcial. Las historias hablaban de una cueva oculta en el monte Golondrina. En sus abismos, no solo aguardaba el legado del ser más enigmático del Murim, el primer venerable, sino también un arma secreta capaz de aniquilar los cielos, cegadas por la codicia. Las facciones más poderosas convergieron en la montaña, desatando una guerra inminente. Hasta que un rugido ensordecedor rompió el viento. Un aura de espada colosal partió la imponente cima en dos en un instante. Cuando el polvo de la destrucción se disipó, las fauces de la caverna quedaron expuestas. Y una figura emergió de las sombras, con una hoja maldita en la mano. El hombre susurró con voz ronca. Por fin, he escapado de este infierno. Así que, el cielo de verdad era azul. Sin embargo, por más que lo intentaba, una neblina devoraba su mente. ¿Acaso el choque devastador de su huida destrozó sus recuerdos antes de entrar a la cueva? Pero daba igual. Impulsado por un odio que le quemaba las entrañas, juró recuperar cada fragmento de su vida. Su recuerdo más antiguo comenzaba a sus 10 años de edad. Soy el primer venerable. Puede que ahora no lo entendáis, pero dentro de 10 años, vosotros seréis los salvadores de este mundo. Aquel fatídico día, el monstruo reunió a 100 niños, y Tuyen Huyen Bu fue uno de los elegidos. Incluso ahora, sentía el hielo de aquella mirada clavándose en su alma. Vuestro único propósito es obedecer mis órdenes. Y si a algún idiota se le ocurre huir, que sepa que la entrada está sellada con roca maciza. Si alguien logra irrumpir desde fuera, será el fin de todos. Así comenzó el infierno disfrazado de salvación. Desde el acto de comer hasta la forma de caminar, cada suspiro era controlado por el titiritero macabro. Su primera técnica fue el arte de energía de los 3 reinos, capaz de devorar la esencia del cielo, la tierra y la humanidad. Luego dominaron la espada de los 3 reinos. Y finalmente, sus pasos inalcanzables. 3 años de pura agonía después, el venerable los reunió de nuevo. La fuerza que os he otorgado roza el territorio de los dioses de la guerra. En los 7 años que os quedan, deberéis alcanzar la perfección absoluta. Ahora, empujad esa puerta y enfrentad la calamidad. Vuestro cultivo debe continuar. Debéis seguir evolucionando en la oscuridad. Sin voluntad propia, los jóvenes cruzaron el umbral hacia el abismo. Al principio, una niebla espeluznante los hizo temblar, pero pronto descubrieron que era energía espiritual pura y condensada. Su poder se disparó a niveles monstruosos, pero al liberar un aura tan abrumadora, destrozaron el sello de las mismísimas puertas del infierno. En ese maldito instante, comenzó una carnicería por la supervivencia que duraría años. Aunque el poder del venerable era un salto divino, los horrores de la caverna superaban cualquier pesadilla. Al final de la matanza, solo un alma emergió con vida. Ese hombre era Tuyen Huyen Bu. Tiempo después, el guerrero entró en una humilde taberna, y su imponente presencia cautivó de inmediato a una joven. Era la joya de la familia Triu, la señorita Triu Tuyet Lam. Hermano, mira a ese hombre. Lleva una espada sin vaina. Triu Nhan, su hermano, también notó la rareza, pues la hoja irradiaba una majestuosidad innegable. Poco después, un tazón de fideos humeantes aterrizó frente a Huyen Bu. El guerrero se quedó paralizado. ¿Cuántos siglos parecían haber pasado desde la última vez que tuvo una comida real frente a él? El calor del caldo era tan reconfortante que sintió que su alma congelada empezaba a derretirse. Desde la distancia, Tuyet Lam no podía apartar la mirada. ¿Por qué su corazón latía tan fuerte por ese forastero? Al terminar su plato, el mesero se acercó. Joven amo, son 5 monedas de cobre. Al escuchar esto, Huyen Bu se congeló de golpe. En el infierno no existía el dinero. El mesero, aún cortés, sonrió. Supongo que está bromeando. Quien come, tiene que pagar. Pero cuando el guerrero le miró a los ojos y dijo con frialdad que no tenía nada,
La paciencia del empleado se esfumó. Entonces deja esa espada como pago por tu deuda. Huyenbu se negó en seco. Su voz era puro acero. Esta hoja está forjada con la sangre y la vida de demasiados hermanos. El mesero estalló de furia. Así que planeabas comer gratis desde el principio, escoria. De repente, una mano delicada como el jade extendió una bolsa de monedas. Era Triu Tuyet Lam. Yo pagaré su deuda. Con el conflicto resuelto, Huyen Bu se acercó a ella, abrió la boca para hablar, pero las palabras murieron en su garganta, incapaz de articular un solo sonido. Se dio la vuelta y abandonó el lugar en absoluto silencio, observando su espalda alejarse. Tuyet Lam por fin entendió por qué su pecho se oprimía tanto. La mirada de ese asesino imponente era la de un niño asombrado viendo el mundo por primera vez. Su hermano bufó con desprecio, llamándolo un vagabundo ingrato sin una sola pizca de energía interna. Sin embargo, esa espada desafiaba toda lógica marcial. Al atar cabos, el rostro de Tuyet Lam palideció de golpe. Era un arma divina. Caminar por el mundo exhibiendo semejante tesoro sin vaina. Era una sentencia de muerte segura. Tengo que ir tras él. Debo asegurarme de que no acabe muerto. No puedo abandonarlo a su suerte. Ese hombre necesita una vaina urgente. Pero su hermano le cortó el paso al instante. Le advirtió que no malgastara su piedad en un salvaje que ni siquiera sabía dar las gracias. Tuyet Lam intentó rebelarse, pero el líder de los escoltas de la familia intervino, dándole la razón al joven amo. Separarse de la formación ahora sería un suicidio, especialmente con la inminente llegada del líder de la alianza. Contra la pared y sin opciones, a la joven no le quedó más remedio que quedarse. Al caer la noche, la taberna rebosaba de guerreros. La presión espiritual de la alianza era asfixiante. El escolta jefe sabía que no estaban solos. Los perros de la Alianza de Arena y el Bosque Verde también acechaban la montaña. Pero todos conocían el verdadero motivo de esta cacería. Buscaban el legado del monstruo, el genio absoluto de la historia marcial, el primer venerable, el dios indiscutible de las trampas y formaciones. En el ocaso de su vida, creó la técnica del sable fantasmal que hizo temblar los cielos. Usando una matriz prohibida, inyectó todo su poder en un simple vagabundo, convirtiéndolo en un demonio invencible en solo 3 años. Aunque aquel espadachín se convirtió en el enemigo público del mundo marcial, y fue masacrado en un final empapado de tragedia. Semejante baño de sangre solo elevó la leyenda del venerable a un estatus casi divino. Las sectas removieron cielo y tierra buscándolo, pero se desvaneció como un fantasma en la niebla. Ahora, la familia Triou poseía el mapa hacia el tesoro definitivo del venerable. Era lógico que todos los lobos del continente les estuvieran enseñando los colmillos. Sabiendo esto, el líder exigió máxima protección, recordando las órdenes estrictas del patriarca. Un ataque directo es improbable, pero el mundo marcial es un pozo de sorpresas. Mientras tanto, en las sombras de la noche, Jong-woo seguía torturándose por dentro. Aquella chica lo había salvado. Lo mínimo que podía hacer era volver y agradecerle como un ser humano. Pero al dar un paso, un recuerdo brutal golpeó su mente como un relámpago. Jong-woo. Saldremos juntos de este infierno. Cuando veamos el cielo, viviremos todo lo que nos han robado. Pero prométeme algo. Si me quedo atrás, vuelve a mi hogar por mí. Dile a mi padre la verdad. Cállate. Ambos saldremos de aquí y se lo dirás tú mismo. Pero el destino siempre es un guionista sádico. Un día, durante la interminable masacre contra las bestias, una aberración empapada en sangre se abalanzó hacia la espalda de Jong-woo, y en una fracción de segundo que destrozó su alma, Eok-hee se lanzó al frente, recibiendo el impacto letal en su lugar. Viendo la luz apagarse en los ojos de su hermano de sangre, Jong-woo soltó un rugido primitivo que desgarró la caverna. ¿Por qué? ¿Por qué maldita sea recibiste ese golpe por mí? Levántate. Habías prometido volver con tu padre. Tú siempre fuiste el más fuerte de nosotros. Tienes que sobrevivir. Dile a mi padre que su hijo le ha fallado. Reviviendo esa pesadilla, la determinación de Jong-woo se forjó en acero puro. Haría que ese maldito maestro pagara esta deuda con un mar de sangre. Tras deambular como un fantasma en la noche, sus pasos lo devolvieron a la taberna sin darse cuenta. La chica seguía allí,
y él aún no le había dado las gracias. Pero justo antes de cruzar el umbral, una legión de guerreros irrumpió desde las sombras en perfecta formación de combate. Ha llegado la hora. Esta noche, cumpliremos la voluntad del líder de la alianza. Hyung-woo giró hacia el origen del alboroto. Allí estaba Seol-ran. Veamos a dónde se dirigen, pensó. Manteniéndose oculto en las sombras, lo siguió en silencio. Su destino final. La imponente entrada de la montaña escarlata. ¿Acaso regresaban al mismo infierno del que él acababa de escapar? Y ese otro grupo acechando en la oscuridad. ¿Cuál era su verdadero plan? Mientras tanto, el líder de la Alianza Murim discutía en secreto. Las fuerzas oscuras del Bosque Verde habían comenzado a moverse. ¿Acaso buscan el mismo objetivo que nosotros? El estratega levantó la mano con calma glacial. No hay de qué preocuparse, mi señor. Los exploradores confirman que esas basuras marchan en dirección contraria. El estratega Hegal dejó escapar un largo suspiro. Tal vez la paranoia me está consumiendo. Avanzaron un poco más por el sendero, cuando de repente, una figura arrogante bloqueó el paso de Seol-ran. Era Cheol-jung, el infame sublíder del pabellón del dragón volador. Señorita, parece exhausta, susurró con falsa cortesía. ¿Desea que le pida al líder que acampemos aquí? Pero antes de que ella pudiera rechazarlo, guárdese su lástima, sublíder. Estamos perfectamente bien. De pronto, la maleza estalló a su alrededor. Sombras sedientas de sangre emergieron de los árboles. Por fin los encontramos. Perros de la Alianza. El instinto de supervivencia se activó. Hegal ordenó formación de batalla al instante. El líder de los bandidos no era un rival cualquiera. Maldición, gruñó el estratega. Las tropas de Sadurian también están aquí. El choque fue brutal. El acero cantaba su himno de muerte. El líder bandido apuntó su espada gigante hacia Hegal. Mientras las armas colisionaban, el líder evaluó el campo ensangrentado. Maldita sea. Nos van a masacrar por pura superioridad numérica. El villano estalló en una carcajada maniática. El manual secreto del Maestro Celestial será nuestro. Al escuchar ese nombre, el tiempo pareció congelarse para Hyung-woo. Una intención asesina aterradora despertó en sus ojos. Con un solo movimiento imperceptible, pateó unas rocas al aire, su energía estalló. Las piedras se pulverizaron, convirtiéndose en una lluvia de proyectiles mortales. Las líneas enemigas fueron aniquiladas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde está el Maestro Celestial? Hablen. Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de batalla. Hegal temblaba de puro terror. ¿De dónde demonios salió este monstruo? Ni siquiera sentí su presencia. El capitán de la escolta tragó saliva antes de hablar. Agradecemos su ayuda divina, joven maestro. Pero, el Maestro Celestial falleció hace 10 largos años. Esas palabras perforaron el alma de Hyung-woo como dagas de hielo. Sus hermanos de sangre asesinados. ¿Y su objetivo de venganza ya estaba pudriéndose bajo tierra? La desesperación lo consumió. Un aura vacía e incolora brotó de su cuerpo. El aire mismo comenzó a asfixiarse bajo su presión opresiva. Los guerreros cayeron de rodillas, sintiendo como su fuerza vital era devorada. Los ojos de Hegal casi se salen de sus órbitas al sentir sus propios meridianos colapsar. Por los dioses, ¿acaso es la legendaria energía del vacío? Si esto continúa, toda la alianza morirá por desviación de ki. Debemos erradicarlo ahora mismo. Pero justo cuando Hegal iba a desenvainar, Seol-ran dio un paso al frente desafiando el aura. Oye, ¿estás bien? Al cruzar miradas con ella, un rayo de luz atravesó la mente de Hyung-woo. Ella había sido amable con él. Amabilidad. ¿Acaso no fue por el sacrificio y el amor de sus hermanos que él seguía respirando? Si su venganza se había vuelto polvo, era momento de cumplir las últimas voluntades de sus camaradas caídos. Hyung-woo absorbió su monstruosa aura. Instantáneamente, la presión aplastante desapareció, devolviéndole el aliento a los aterrorizados guerreros. Hegal entrecerró los ojos con pura sospecha. Incluso los maestros supremos sangrarían para cultivar semejante poder. ¿Quién demonios es este chico? Entonces, la suave voz de Seol-ran rompió la tensión. ¿Estás buscando a alguien importante? Antes de que él pudiera articular palabra, ella miró al capitán con determinación. Él nos salvó la vida. ¿Puede viajar con nosotros hasta que encuentre su camino? El capitán tragó en seco, mirando los cadáveres esparcidos por doquier.
Rechazar a un benefactor era una deshonra, pero ese chico casi aniquila a la alianza con su sola presencia. ¿Lo permitirá el líder? Lo que no sabían era que el líder ya estaba calculando las variables. Este bastardo barrió con la facción enemiga en un maldito parpadeo. Es un peligro incalculable. Un desastre andante. Pero con nuestras fuerzas mermadas. Tener a este monstruo como enemigo sería nuestro fin. Es mejor mantenerlo con correa. El líder asintió lentamente. El capitán no perdió ni un segundo. Joven maestro, ¿le interesaría escoltar a la agencia Hainan? Al ver a Hyung-woo dudando en silencio, Cheol-jung escupió con arrogancia. La agencia Hainan no recoge basura de la calle, vagabundo. No me digas que tienes la audacia de rechazar la oferta. Hyung-woo parpadeó, genuinamente confundido. Te daría una respuesta. Pero ni siquiera sé qué demonios es una agencia de escoltas. Seol-ran y el resto se quedaron congelados, con la boca abierta. Permíteme explicarte, dijo ella, recuperando la compostura a duras penas. Es una organización que protege mercancías y defiende a los clientes a cambio de oro. Un mercenario de pelo corto susurró por lo bajo. ¿Pero qué es esto? ¿De qué cueva salió este pueblerino ignorante? Mientras tanto, los ojos codiciosos de Cheol-jung estaban clavados en la espada de Hyung-woo. El aura helada que desprendía esa hoja dejaba claro que era un artefacto divino. ¿Cómo es posible que una obra maestra así pertenezca a un don nadie de la montaña? El mercenario notó la mirada enfermiza de su superior. Esa espada sagrada clama por un maestro digno de su poder. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Cheol-jung. Hay demasiadas ratas mirando ahora, pero cuando el líder entre a la montaña Haeyeon, atacaremos. Tras una exhaustiva marcha, el grupo finalmente llegó al mítico pico, pero el destino tenía otros planes. Tras peinar la zona hasta el cansancio, la legendaria cueva seguía oculta como un fantasma. Desesperado, el estratega propuso la fuerza bruta. Hagamos volar la ladera de esta maldita montaña. El líder dudó, sudando frío. Imbécil. ¿Y si destruimos el manual sagrado en el proceso? Hyung-woo observaba el patético espectáculo en silencio. La ruta por la que escapé colapsó. Tienen que encontrar la entrada original. De repente, un rastro familiar rozó sus sentidos despertados. Era el inconfundible flujo de energía de su maestro. Con un salto que desafiaba la gravedad, aterrizó en un precipicio vertical. Es justo aquí. El líder lo miró como si estuviera loco. ¿Tú conoces este lugar sagrado? Solía vivir aquí, respondió con indiferencia. Cheol-jung estalló en carcajadas burlonas. Ja. Resultó ser un simple bárbaro de la montaña, con razón su espada ni siquiera tiene una funda decente. Ignorando al idiota, el líder ladró sus órdenes. Entraré con el estratega y los líderes del dragón azul y el dragón ascendente. El pabellón de la tortuga negra asegurará la entrada. Luego, se giró hacia Hyung-woo, marcando territorio. Nosotros nos haremos cargo ahora. No te atrevas a dar un paso más. Hyung-woo no vio ninguna razón para discutir. El maestro celestial era polvo en el viento. Los tesoros de ese anciano ya no le importaban. Seol-ran se acercó corriendo, con los ojos brillando de curiosidad y admiración. ¿De verdad este fue tu hogar? Hyung-woo asintió levemente. Iba a abrir la boca para responder, pero Cheol-jung y su perro faldero se interpusieron, exudando intenciones maliciosas. El mercenario soltó una risita venenosa. ¿Y cómo sabemos que no eres un sucio espía del bosque verde? Seol-ran enfureció. ¿Están ciegos? Él nos salvó de ser masacrados. Oh, dulce niña. Tal vez todo fue una obra de teatro meticulosamente planeada. Si realmente eres inocente, escoria. Entréganos esa espada para mantenerla segura. Es lo justo, ¿no crees? Sus ojos analizaban la hoja divina con asquerosa avidez. Y mientras más la miraba, más sediento de poder se volvía. Parecía una hoja vieja y desgastada por el tiempo, pero el aura de muerte que desprendía era un tesoro digno del cielo. Hyung-woo retrocedió un paso, su mirada volviéndose de hielo puro. Esta espada es el alma de un hermano caído. Mientras sangre corra por mis venas, nadie la tocará. Al ver que la intimidación falló, los dos cobardes cambiaron a posición de combate. Pero para los sentidos de Hyung-woo, sus movimientos eran tan lentos como los de un caracol. Uno se escabulló por detrás para bloquear su escape. El otro avanzó para ejecutar la presión frontal. Una formación de pinza clásica.
El acero estaba a punto de teñirse de rojo, cuando un grito resonó desde las entrañas de la cueva. ¿Acaso no les ordené vigilar el maldito perímetro? ¿Qué demonios están haciendo? Cheol-Jung envainó su arma sudando frío. Líder. ¿Acaba de encontrar el tesoro legendario? Pero el rostro del líder era un poema de frustración pura. En lugar de celebrar, gritó la orden de retirada total. Cheol-Jung le lanzó una mirada asesina a Hyung-woo. Te salvaste por hoy, basura, pero esto no ha terminado. Al irse, Seol-Ran corrió al lado de nuestro héroe. ¿Te lastimaron? Al ver que estaba ileso, soltó un suspiro de alivio. Gracias a los cielos. Estaba aterrorizada. Por cierto, ni siquiera sabemos nuestros nombres. Soy Seol-Ran. Hyung-woo. Hyung-woo. Es un nombre hermoso. Vamos, el destino nos llama hacia nuestro nuevo hogar. Y así. La desesperada cacería por el legado del Maestro Celestial llegó a una pausa abrupta. Pero en el mundo del Murim, los rumores son más rápidos que la espada. Las calles ardían con susurros. La Alianza posee el tesoro divino. Su supremacía absoluta es inminente. Mientras el caos devoraba las naciones marciales, el líder se ahogaba en su propio estrés. Maldita sea mi suerte. Incluso si juro por mi vida que la cueva estaba vacía, nadie en este maldito mundo me creerá. Los ancianos del consejo dejaron escapar un suspiro cargado de pesadumbre. Los rumores ya han devorado toda la región norteña, murmuraron con inquietud. Lo que el mundo ignoraba era que en las entrañas de aquella montaña maldita, solo aguardaba una caja de madera. Un legado dejado por un ancestro legendario, acompañado únicamente por un pergamino enigmático. ¿Qué secreto ocultaban esas letras centenarias? El mensaje era claro y aterrador. El hijo del demonio de sangre es la calamidad definitiva. Su único deseo es ahogar el mundo marcial en un océano de caos. Para aniquilarlo, forjé a 100 maestros de élite inigualables en las sombras. Aquel que lea esto deberá empuñar este poder absoluto y asegurar la erradicación del demonio. Pero cuidado, para someter la voluntad de estos 100 monstruos, necesitarás el parásito celestial del yin y el yang, sellado dentro de este cofre. Monstruo sanguinario, tu reinado de terror termina aquí. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, el estratega rompió el sello del cofre. Pero la decepción lo golpeó como un mazo, dentro solo yacía una esfera con un insecto marchito, ni rastro de la reliquia mística. Y mucho menos de los 100 guerreros supremos. ¿Acaso las palabras del ancestro eran una farsa? Sin embargo, un escalofrío más oscuro recorrió la espalda del estratega. Su mente brillante unió las piezas del rompecabezas mortal. Alguien más movió los hilos antes que nosotros. Una facción oculta en las sombras está jugando a ser Dios. Suge-Jun asintió con el rostro ensombrecido. En la masacre de la cumbre, me di cuenta de una verdad escalofriante. Esos mercenarios no querían el arma secreta de la familia Chao. Su verdadera presa siempre fue la sagrada alianza marcial. Llegamos demasiado tarde. No quedó ni un alma con vida, e incluso los cadáveres fueron borrados de la faz de la tierra. Y ahora, los rumores crecen como una avalancha imparable. El verdadero titiritero quiere que todas las sectas del mundo apunten sus espadas hacia nuestras gargantas. El pánico se apoderó del salón de los ancianos. ¿Qué clase de monstruo tenía el poder para orquestar tal conspiración? Fue entonces cuando la fría voz del estratega cortó el aire con una nueva teoría. El patriarca de los Chao fue quien entregó el mapa del tesoro. Aunque parezcan víctimas inofensivas, ¿quién nos asegura que la corrupción no se esconde en su propio seno? Yuk-Yun entrecerró los ojos, calculando su próximo movimiento. Está decidido. Enviaremos a nuestro mejor sabueso a infiltrarse en su mansión. Si no son la cabeza de la serpiente, al menos serán sus colmillos venenosos. Mientras la tormenta política se desataba, la señorita Xuelin y su maltrecho grupo por fin cruzaban las puertas de la imponente finca familiar. La mirada de la chica se clavó en la cadera de nuestro protagonista. La funda de su espada estaba al límite. Parece que ni el acero más fino puede contener el aura de semejante arma, comentó ella. Pero apenas pronunció esas palabras, la funda estalló en 1000 pedazos. Llena de culpa, Xuelin bajó la cabeza para disculparse. Lo lamento muchísimo. Fui una necia al insistir en regalarte esa funda barata. Pero al escuchar esa fatídica palabra, lo lamento, los ojos del protagonista perdieron todo su brillo. Un doloroso flashback destrozó su mente.
devolviéndolo al día en que su camarada se desangró entre sus brazos. Su amigo también usó su último aliento para pedir perdón. ¿Por qué disculparse, cuando eres tú quien está cruzando las puertas del infierno? No lo vuelvas a decir, gruñó con una voz gélida que congelaría el inframundo. Odio esa maldita palabra. Chuelin se estremeció ante la opresiva aura que de repente lo rodeaba. La insoportable tensión se rompió cuando el jefe de escoltas rugió. Xiang Yu, mueve tu trasero hacia aquí. Mientras observaba la imponente espalda del guerrero alejarse, el corazón de la chica se encogió de angustia. ¿Acaso he despertado a un dragón dormido? Se preguntó con inquietud. Sin perder tiempo, el jefe arrastró a nuestro monstruo reencarnado directamente al corazón de la agencia de escoltas Hainan. Mientras caminaba, el protagonista escaneaba el terreno con sus instintos de asesino. Así que esto era ser un simple peón. Simples mulas de carga en un tablero de ajedrez gigante. Dong Cheon, pedazo de holgazán, tronó el líder. Aquí tienes carne fresca, asegúrate de que aprenda su lugar. El grandulón sonrió con malicia, asintiendo servilmente. Antes de marcharse, el jefe susurró. El chico tiene carácter, pero no creo que cause un cataclismo. Oh, qué equivocado estaba. En cuanto el jefe desapareció de la vista, una sonrisa sádica deformó el rostro de Dong Cheon. Para este tirano de pacotilla, daba igual quién te apadrinara. Todo novato debía probar el barro bajo sus botas como rito de iniciación. Pero la primera frase de nuestro protagonista fue pura gasolina al fuego de su ego. Te ves corpulento, pero tus extremidades son patéticas. ¡Qué estructura tan cómica! La cara del matón se puso roja de rabia asesina. ¿Acaso quieres visitar al dios de la muerte en tu primer día, escoria? Al detectar el mínimo rastro de intención asesina, la mano de Xiang Yu acarició instintivamente su empuñadura. Su mente calculó con frialdad. ¿Le arranco la cabeza ahora mismo? Dong Cheon, ciego a su propio final, se burló. Un burro de carga jugando a ser espadachín. Entrégame esa hojalata ahora mismo. El protagonista no movió ni un músculo, pero un abismo de muerte brilló en sus pupilas. En ese microsegundo, el matón sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Sudor frío empapó su frente mientras balbuceaba. Bueno, por hoy te dejaré vivir. Los demás peones tuvieron que morderse la lengua para no soltar una carcajada ante tal humillación. El tirano intocable del patio acababa de encogerse como un insecto asustado frente al misterioso novato. Hirviendo en una rabia impotente, solo pudo tragar saliva y mascullar. Niño bonito, sígueme a los barracones de inmediato. Su tono se había acobardado, pero en su podrido corazón, la semilla de la venganza ya estaba echando raíces. Juro por los cielos que te haré tragar tus propios dientes, pensó con veneno. Al caer el manto de la medianoche, el resentido matón se deslizó entre las sombras, buscando a su presa dormida. De repente, ¡pum! Su nariz chocó brutalmente contra algo duro como el acero negro. ¡Qué demonios! ¿Quién plantó un muro en medio del pasillo? Pero al alzar la mirada en la penumbra, se dio cuenta de que no era un muro de piedra. Era el mismísimo Xiang Yu. El terror hizo que Dong Cheon retrocediera como un resorte. ¿Has estado acechándome en la oscuridad todo este tiempo? Pero el guerrero inigualable ni siquiera pestañeó. Permanecía rígido, con los ojos cerrados. El matón frunció el ceño, completamente desconcertado. ¿Este lunático duerme de pie como un caballo salvaje? Con una codicia estúpida, estiró sus sucios dedos hacia la espada de nuestro protagonista. Grave error. Los ojos del dios de la guerra se abrieron de golpe, brillando con una luz carmesí en la oscuridad. El cuerpo del cobarde quedó paralizado. Solo fue una fracción de segundo, pero el terror que perforó su mente fue más denso que 1000 pesadillas juntas. Por un instante eterno, la guadaña de la muerte acarició su garganta. Aunque no hubo ningún ataque físico, su espíritu fue masacrado por pura presión. Temblando como una hoja a punto de caer, se arrastró patéticamente de vuelta a sus sábanas, rezando por ver el amanecer. Aquella pesadilla en vida era solo la reacción instintiva del aura protectora de un monstruo absoluto. Nuestro héroe no siempre tuvo este extraño hábito, pero tras años de destierro infernal en una cueva lúgubre, cada bocado, cada respiro y cada siesta requerían una vigilancia absoluta contra asesinos invisibles. Su cuerpo había mutado hasta alcanzar la perfección marcial, logrando hacer circular su energía interna incluso mientras dormía de pie. Al quebrar el alba, el primero en abrir los ojos fue
naturalmente, nuestro intocable protagonista, con paso tranquilo y letal, se dirigió a la litera del matón. Siento haberte asustado. Pero antes de terminar la frase, Dong Cheon salió disparado por la puerta como alma que lleva al diablo, chillando de pánico. Con el campamento ya despierto, una montaña de cargamento esperaba romperles la espalda, pero ninguno de aquellos mortales estaba listo para el espectáculo. Con movimientos fluidos y perezosos, Xiang Yu levantaba toneladas de madera y acero como si fueran plumas, organizando la caravana en un abrir y cerrar de ojos. Las mandíbulas del resto cayeron al suelo. Ese novato es un maldito monstruo. A este paso, nos dejará a todos mendigando por trabajo. Mientras los rumores se esparcían, una fragancia floral interrumpió la escena. Una figura deslumbrante bloqueó el paso, la inalcanzable señorita Chao Xuelin. Señorita Chao, ¿qué hace un ángel como usted en este lodazal? Ella apretó los puños. ¿Cómo no iba a venir después de lo de ayer? Cualquier corazón noble ardería de intriga. Esa escalofriante advertencia del protagonista, no toleraré tus disculpas jamás. ¿Qué oscuridad escondía su pasado para odiar esa palabra? Las dudas destrozaron sus horas de sueño, empujándola a buscar respuestas directamente de la boca del león. Perdida en su propio torbellino de emociones, la imponente figura de Xiang Yu apareció de la nada. ¡Pum! El corazón de la chica dio un vuelco espectacular, su rostro se tiñó del rojo de las manzanas maduras, y sin querer soltó. Hermano mayor Xiang, presa del pánico por su atrevimiento, intentó salvar su orgullo, es decir, ¿has sobrevivido a la noche? ¿Esta chusma se atrevió a ponerte un dedo encima? Cuéntame qué cosas te gustan y cuáles odias. Apenas vomitó las preguntas, quiso que la tierra se la tragara. ¿Qué clase de interrogatorio romántico era ese? Sin embargo, el protagonista respondió con la paz de una montaña. Adoro el silencio y la tranquilidad. Detesto cuando el caos ensucia esa paz. Y repudio que aquellos a los que llamo amigos bajen la cabeza para pedir perdón. ¡Boom! Los ojos de la señorita Chao brillaron como estrellas fugaces. Él acaba de aceptarme como su amiga. Con una sonrisa que derretiría el hielo milenario, prometió borrar esa palabra de su vocabulario. Pero el dulce momento fue brutalmente masacrado por el retumbar arrogante de cascos de caballo. Una voz empapada en un ego insoportable rompió el viento. Pero qué maravillosa casualidad de los cielos, señorita Chao, cada día que pasa su belleza es más letal. Era Ping Se-yong, el engreído subdirector del pabellón del dragón ascendente. Ella frunció el ceño con disgusto. Subdirector, ¿la alianza no tiene suficientes crisis como para que usted pierda el tiempo aquí? Él sacó pecho, fingiendo heroísmo. Vengo bajo las órdenes supremas del líder de la alianza. Traemos el respaldo total a esta humilde agencia. Mientras soltaba su discurso barato, los ojos venenosos del noble detectaron al protagonista. Vaya, vaya. El mundo es un pañuelo. Miren esto, un sucio campesino arrastrando una espada de verdad. Es un chiste de mal gusto. Chico, si no tienes el talento para domar a la bestia, es mejor que regreses a jugar con palos. Chao Xuelin apretó los dientes, reprimiendo su furia. Ese idiota representaba el peso de toda la alianza marcial. Desatar una pelea ahora sería el fin de su familia. Con voz suave pero urgente, le rogó a nuestro héroe. Hermano mayor Xiang, por favor, ignóralo y sigue con tu camino. Al escuchar tanta devoción en esa dulce voz, el rostro del joven noble se deformó en una máscara de envidia pura. ¿Cómo se atreve a llamarlo hermano a él? Mientras tanto, en las sombras, la hermana menor de este engreído observaba cada detalle con mirada crítica. Ping Meilin por fin ató cabos en su brillante mente. Su hermano, el gran perezoso, corriendo como un galgo obediente a la primera orden del líder. Patrañas. Todo este teatro patético era solo una excusa barata para babear por la señorita Chiao. Pero antes de que el drama estallara, una voz áspera como la lija cortó el aire. Tú debes ser el famoso Xiang Yu. Oh, mis respetos, señorita. Era el veterano Xiong Bao, un escolta curtido en 1000 batallas, enviado por el líder de la agencia. He venido a escoltar al novato, porque hoy mismo nos vamos de expedición al infierno. Un manto de preocupación asfixió el rostro de Xuelin. ¿Qué locura es esta? Ni siquiera lleva un día aquí y ya lo envían a las líneas del frente. Por otro lado, el joven arrogante de la alianza sonreía de oreja a oreja. El destino me sonríe,
Con esa basura fuera de mi camino, la hermosa flor será completamente mía. Ladró con desprecio. ¿A qué esperas, perro sarnoso? Los verdaderos artistas marciales están esperando a su burro de carga. La aguda hermana del noble suspiró derrotada. Tanta autoridad. Y sigue siendo un crío malcriado. Pero lo que más le desconcertaba era la calma monstruosa del protagonista. No movió ni un músculo ante el insulto. ¿Acaso es un cobarde que solo lleva esa espada de adorno? Juzgó en su mente. Pero nuestro emperador disfrazado de plebeyo ignoró los ladridos y se marchó en silencio junto al veterano. Sin embargo, mientras caminaban, el curtido Xiongbao sentía un sudor frío en la nuca, recordando la escalofriante advertencia secreta del líder. Ese no es un simple chico, es una verdadera calamidad andante. El veterano Hungbao mantenía su mirada clavada en el joven, asegurándose de que no causara problemas en el camino. Al principio no lo entendía, pero tras verlo cara a cara, las piezas encajaron en su mente. Vivir aislado en la montaña justificaba su actitud excéntrica, pero ¿de dónde sacaba el valor un simple peón de carga para empuñar una espada? Tras darle muchas vueltas en su cabeza, decidió soltar sus sospechas en voz alta. Hermano Hungbur, ¿acaso estás cultivando el camino de la hoja? Pero al escuchar que se trataba de la técnica de la espada de los tres reinos, el veterano sacó sus propias y decepcionantes conclusiones. Con que solo es un novato con delirios de grandeza, persiguiendo la fantasía de ser un gran guerrero. Esa técnica básica puede ser el fundamento, pero en un combate a muerte existen artes marciales infinitamente más letales. Con una sonrisa sobrada, desenvainó su propia arma. Déjame ver de qué es capaz tu espadita de juguete. Al instante, la mirada del joven se volvió gélida, desprendiendo una presión abrumadora. ¿Significa esto? ¿Qué deseas que te aniquile? Sudando frío, el veterano agitó las manos con torpeza. Solo busco medir nuestro nivel de poder en un duelo amistoso. El prodigio suspiró con absoluta indiferencia. Sería una pérdida de tiempo, mi nivel está a eones luz del tuyo. Hungbao se quedó de piedra antes de soltar una carcajada ensordecedora. He forjado mi cuerpo durante toda una vida. ¿Cómo podría un mocoso recién iniciado compararse a mi poder absoluto? Aún así, me agrada tu arrogancia. Te enseñaré el verdadero camino para volverte invencible. Pero sus palabras quedaron ahogadas en el viento. Hungbur extendió la palma de su mano, trazando runas invisibles en el aire. El veterano lo miró, completamente desconcertado. ¿Qué diablos intentas hacer? Es la primera vez que debo suprimir mi poder letal, así que necesito calcular el impacto para no borrarte del mapa. El silencio sepulcral reinó en el lugar. Así que el líder del gremio tenía razón. En ese caso, te mostraré el verdadero peso de la fuerza bruta. Hungbao cargó como una bestia rabiosa, pero ante los ojos del joven supremo, todos sus movimientos eran predecibles y ridículamente lentos. Si su misión era contenerse, desviar la energía hacia la tierra era la opción más lógica. En un parpadeo, desenvainó y desató un tajo devastador contra el suelo. La hoja ni siquiera rozó al veterano, pero una monstruosa onda de choque lo mandó a volar por los aires, dejándolo con el sistema nervioso colapsado. Temblando de pies a cabeza, Hungbao tartamudeó. ¿Qué clase de arte demoníaca fue esa? Es solo un fragmento de nivel inferior de los tres reinos, una técnica celestial llamada trueno divino. El guerrero frunció el ceño, completamente en shock. Llamar a eso los tres reinos era un insulto. Ese aura pura cayó como un castigo divino desde los mismísimos cielos. ¿Acaso este chico es un dios de la destrucción oculto entre mortales? ¿Acaso nuestro líder lo descubrió desde el principio? Huyen Bur lo miró con fastidio. ¿Acaso no te advertí ya que era el ser más poderoso de este plano existencial? El veterano no supo si reír o llorar ante aquella ingenuidad tan pura, un contraste aterrador contra su poder destructivo. La inocencia del joven reencarnado era casi la de un niño que desconoce las reglas del juego. Antes de reportar este bug en el sistema al alto mando, su nueva misión crítica era enseñarle a este monstruo las leyes básicas del mundo mortal. Tomando una decisión inquebrantable, le tendió la mano. Lo he decidido, tu verdadero entrenamiento no será con la espada, sino con la humanidad. El joven no procesó la información a tiempo, y allí mismo recibió su primer tutorial obligatorio de sentido común. En momentos como este, ofrecer la mano al rival caído es la regla de oro de nuestra especie. Y así,
El todopoderoso guerrero se instaló en la morada del veterano, comenzando a reaprender las triviales misiones cotidianas que su mente ancestral había borrado por completo. Mientras tanto, desde la densa oscuridad, unos ojos afilados registraban cada parpadeo. Ella recordó la orden absoluta del líder de la Alianza. Su misión era rastrear el código de conducta de la mansión de la familia To. Si la masacre de la facción oscura tenía su firma, debía extraer pruebas irrefutables. Pero tras días de espionaje intensivo en las sombras, la asesina Bing Mir Lam no encontró ni un solo rastro de conspiración. Irónicamente, el único elemento fuera de lugar en todo el sistema era aquel arrogante y misterioso plebeyo. Al alba del día siguiente, tras un discurso que incendió el alma de las tropas, el escuadrón partió en una marcha impecable. La escena se corta de tajo hacia la fortaleza carmesí de los bandidos, donde una voz sepulcral congeló el aire detrás de un velo ensangrentado. Todos los ejecutores de mi escuadrón cazacielos han sido borrados de la existencia. Un fracaso catastrófico. Y el sistema es incapaz de identificar al monstruo que los masacró. Antes de terminar la frase, una mano demoníaca rasgó la tela escarlata con un simple chasquido de dedos. Decenas de cadáveres deformes levitaron en la sala, todos aniquilados por el mismo ser abrumador, confirmando los temores del creador de aquellas 100 abominaciones. Pero ¿cuánto tiempo creen que esa basura mortal podrá resistir mi ira? Demonio de sangre, mi paciencia está llegando a su límite. Con una sonrisa retorcida, el señor del mal dictó un nuevo decreto: iniciar la cacería de inmediato. Debían rastrear el ki de cada alma involucrada en esa carnicería. Simultáneamente, en el santuario de la familia To, los enviados supremos del Salón del Dragón Ascendente presentaron sus respetos al patriarca. Doña Thuyen, con una falsa humildad, los invitó a tomar asiento. Tú debes ser el mítico dragón de la hoja, una de las deidades gemelas de vuestra secta. Me sobreestima, patriarca, mi nombre es Vintriet Dung. El verdadero genio a mi lado es el dragón de la espada, es un honor pisar su terreno. Soy Nam Kun Kiem. Cuando el aura de su voz se desvaneció, una presencia femenina, gélida como el invierno, intervino. Y yo soy la hermana menor del dragón de la hoja, Bing Mir Lam. El patriarca curvó los labios en una sonrisa cargada de veneno. La familia Bin dominaba las tierras del norte con puño de hierro. Con una belleza tan letal en su linaje, fusionarla con el código genético de su heredero sería la jugada maestra perfecta. Alzando su taza de té, soltó la trampa: espero que durante vuestra estadía, dignéis a mis hijos con un par de lecciones de nivel maestro. Al cruzar las pesadas puertas del salón, Bing Mir Lam soltó un suspiro de decepción al ver el rostro embobado de su hermano. Habían sido infiltrados para una misión de grado S, pero el cerebro de su compañero solo procesaba los datos de la joven heredera. Sin embargo, sus sentidos agudizados le revelaron la cruda verdad. La mirada de aquella noble de cristal jamás escaneó a su hermano, sino que estaba anclada magnéticamente a ese irrelevante conductor de carretas, pero el estúpido dragón rebosaba de una confianza ciega. El gremio de inteligencia me informó que ese perdedor estará un mes entero fuera del mapa. Con ese tiempo de recarga, mi carisma dominará por completo las defensas de la señorita Tuet Lam. A kilómetros de distancia, el protagonista invencible concentraba todo su poder espiritual en devorar su comida. Un festín celestial. Saborear estos manjares es el pico más alto de la existencia mortal. Huyen Bao lo observaba, sintiendo que perdía la cordura a cada segundo. Frunciendo el ceño, el veterano murmuró: en toda mi vida de guerrero, jamás vi a un hombre tragar como si estuviera invocando un hechizo prohibido. Por cierto, la coordenada final de esta misión clasificada era la región de Shu Occidental, el bastión inexpugnable de la ancestral familia Tang. Aquellos que unificaron los bajos fondos bajo su bandera y reclamaron el trono de las sectas absolutas, eran exactamente sus misteriosos empleadores. Para proteger este botín legendario, no solo contaban con carne de cañón habitual. La mismísima secta oscura desplegó a sus asesinos de élite. Incluso enviaron a un anciano de rango supremo para blindar la caravana, dejando claro que esa carga tenía el poder de alterar el destino. En un instante de extrema tensión, una frágil mariposa invadió el espacio personal del anciano Tang. Con un simple movimiento de su manga, la borró de la existencia convirtiéndola en cenizas. Sus pupilas se afilaron como dagas venenosas y fijaron su objetivo en una mesa cercana. Entre esos plebeyos, una anomalía emitía un pulso de ki aterrador. ¿De dónde surge este monstruo?
Justo cuando el sistema del anciano iba a fijar a Huyen Bur, el jefe de escolta cruzó la línea de visión cabalgando. ¿Acaso, pero esa monstruosa aura provenía del comandante? Escuchadme bien, peones y mercenarios. Llevamos en nuestros hombros la gloria de la escolta del sur, una ruta mortal que consume 4 meses. Nosotros la devoraremos en tan solo 1 mes y medio. Con un rugido ensordecedor, ordenó el avance implacable del escuadrón. El veterano lanzó una advertencia letal a Huyen Bur, exigiéndole que no se atreviera a romper la formación. La brutalidad de esta misión de rango infernal no conocía la piedad. Bajo el mando tiránico del comandante, hasta el más débil de los portadores debía igualar la velocidad supersónica de los sementales de guerra. Lo que casi le revienta el cerebro al experimentado escolta, fue escanear cómo el joven no solo superaba esa velocidad demoníaca sin pestañear. Ni siquiera su pulso se había acelerado 1 milímetro. En tan solo 2 días, la caravana rompió los límites y alcanzó la montaña de la llama blanca. Una ruta que exigía el doble de tiempo, pero de repente, una lanza cargada de energía letal cayó como un meteoro desde los cielos. En una fracción de segundo, un gremio de forajidos sanguinarios brotó de las sombras del bosque. Habéis invadido la zona de muerte. Dejad el cargamento y largaos, o vuestra sangre regará este maldito abismo. El veterano activó sus protocolos tácticos. Mantén la calma, chico. Esto es un evento rutinario. Si pagamos el impuesto de supervivencia, desaparecerán. Pero al arrojarles 2 enormes sacos repletos de oro, el líder enemigo los pulverizó en el aire con un solo tajo de su gran espada. Guardaos esa estúpida limosna para pagar vuestro funeral. Nosotros venimos por el premio gordo. Con los ojos inyectados en sangre, alzó su filo y la carnicería estalló sin previo aviso. El anciano supremo de la familia Tang, que había analizado la red de Qi, habló con desprecio. Vuestra formación no es la de simples bandoleros. ¿Qué marionetista del inframundo controla vuestros hilos? El asaltante escupió una carcajada vil. Somos los reyes absolutos de la maleza. Que vuestra alma caiga bajo mi acero es el mayor honor de vuestras vidas. El maestro asesino resopló con asco, y un dardo relámpago brotó de su dedo. El arma perforó un árbol milenario, y en ese mismo microsegundo, abrió un cráter ensangrentado en el corazón del líder enemigo. ¿Basura como vosotros codiciando los tesoros de nuestra orden demoníaca? ¿Vuestras sucias manos ni siquiera merecen tocar el polvo de nuestras cajas? Una lluvia de cuchillas de Qi cortó el viento, y en un parpadeo, toda la vanguardia fue borrada del servidor. Pero de repente, nuevas auras asesinas bloquearon las rutas de escape, como era de esperarse. Creer que el jefe final serían simples ladrones había sido una ilusión patética, ya que incluso el anciano de la familia Tang ha entrado al campo de batalla. No podemos contenernos ni un segundo más. Al ver la marea de asesinos acercándose, Tang Haoqian rugió, ordenando a todos prepararse para un combate a muerte. Incluso si nuestra agencia de escoltas es aniquilada, este cargamento debe llegar a la Villa Tang. Ustedes son la élite que yo mismo forjé. Pase lo que pase, defenderán esta mercancía con su propia sangre. El caos estalló nuevamente, y el acero cantó una sinfonía de destrucción. Pero esta vez, la vanguardia aliada colapsó en un parpadeo. Incluso su guerrero más formidable cayó de rodillas tosiendo sangre, justo cuando la guadaña de la muerte iba a reclamarlo. Un destello de espada cortó los cielos. Un trueno ensordecedor sacudió la tierra. En la fracción de un segundo, el atacante fue reducido a cenizas, atrayendo las miradas aterradas de todos los enemigos. ¿Qué fue esa monstruosa explosión? ¿Acaso el cielo nos arrojó un relámpago divino? Jin Bao, el único que comprendió la magnitud de ese ataque, miró fijamente al impasible Tan Jin Bu. Por favor, ve y sálvalos. ¿Por qué? Mi hoja solo se movió para protegerte a ti. ¿Cómo que por qué? Son vidas humanas, te lo suplico. Nuestro protagonista dejó escapar un suspiro de resignación. Tus ideales son absurdos. Pero ya que insistes, limpiaré esta basura una vez más. El campo de batalla estaba al borde del abismo. Tang Haoqian, tus patéticas armas ocultas no son nada contra nuestra aura. Entrega la mercancía y lárgate. Tal vez dejemos tu cadáver intacto. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal del anciano Tang, pero su terror paralizante no venía de esa burda amenaza, sino de la sombra demoníaca que acababa de parpadear en su visión periférica. En el instante en que Bu enfundó su arma,
Cada enemigo en el campo había sido borrado de la existencia. La escalofriante noticia de esta masacre no tardó en llegar a una mujer envuelta en misterio. ¿No aseguraste que el pabellón de la muerte bastaría para aniquilar a ese viejo Tang? La voz de la maestra del clan Du resumaba un veneno mortal. Su estratega se arrodilló, temblando de pavor. Cometimos un error de cálculo imperdonable. Un monstruo absoluto se esconde entre ellos. En cuanto a la identidad de este maestro oculto, este humilde siervo irá personalmente a... Silencio. Du Minghe lo interrumpió con una frialdad absoluta. Yo misma cazaré a esta presa. Quiero ver qué clase de deidad se atreve a desafiar mi autoridad. Con su decisión tomada, las sombras se pusieron en movimiento. La escena nos lleva a las entrañas del ilustre clan Du. Aunque no pertenecen a las 5 grandes familias, su poderío y conexiones rivalizan con los de cualquier nobleza imperial. Controlan 1/3 del comercio mundial, empuñando su inmensa riqueza como un arma letal. Fue entonces cuando los pergaminos de inteligencia secreta cayeron en sus manos. ¿Ya descubrieron qué demonios están custodiando? El mayordomo asintió lentamente. La familia Tang de Sichuan ha forjado una alianza impía para producir bombas del relámpago divino. 5 carros repletos se dirigen a su fortaleza en este momento. Esa revelación apocalíptica hizo temblar hasta los cimientos del clan Du. El patriarca abrió los ojos de par en par. Increíble. ¿Los herederos del relámpago realmente revivieron ese arte prohibido? Y 5 carros enteros. Según los tomos antiguos, esa cantidad tiene el poder destructivo para borrar ciudades enteras del mapa. Con un simple y casual movimiento de su dedo, pulverizó a un pájaro en pleno vuelo. Ese poder calamitoso. Y su fórmula secreta. Tienen que ser míos. El mayordomo tragó saliva, dudando en hablar. Mi señor. Al enterarse de esta oportunidad, la joven ama ya movilizó a los asesinos de élite. A estas alturas, debe estar acechando en las sombras de la montaña Bintruong. Mientras tanto, en el camino ensangrentado. Aunque sobrevivieron gracias al poder abrumador de nuestro protagonista, el precio en sangre fue devastador. Casi todos los escoltas yacían muertos. Si seguimos así, estamos condenados. Al cruzar la montaña, debemos contratar a otra agencia, imploró un sobreviviente. Pero Tang Haoqian cortó la sugerencia de tajo. Esta misión sagrada termina con nosotros. Tang Tic-Kai frunció el ceño. Incrédulo. ¿Acaso ha perdido la razón? ¿Confiará un tesoro tan legendario a un grupo de cadáveres andantes? Cualquier gremio local bastaría para el trabajo. Además, tío, ¿acaso no tienes aún tu técnica del trueno celestial para protegernos? Al escuchar tanta ignorancia, Haoqian soltó un suspiro cargado de agotamiento mental. ¡Qué sobrino tan patético y ciego! Había malinterpretado todo. Pero no podía culparlo. Incluso él, un veterano de 1000 batallas, apenas pudo procesar la monstruosidad que sus propios ojos captaron. Para los débiles, todo fue un milagro invisible. Su aguda mirada se desvió hacia una figura solitaria. Si los ojos ocultos de la familia Tang no me mienten, la furia celestial que aniquiló a esos bastardos provino exclusivamente de ese simple cargador de espadas. Dejando a su sobrino petrificado por la conmoción, el anciano se acercó a Tan Hinbu con extrema cautela. «Joven maestro, ¿a qué ilustre secta pertenece su arte marcial?» Bu lo miró con apatía. Nadie le enseñó nada. El sistema solo lo había arrojado al abismo del infierno para sobrevivir. Sobreviví a un sinfín de batallas a muerte. Forjé mi propia fuerza bañándome en sangre. Mi poder es solo mío. Sus palabras no tenían un ápice de arrogancia, era la cruda verdad. Sin embargo, el orgullo del anciano Tang se sintió pisoteado y su rostro se oscureció. Insolente. ¿Crees que tu fuerza cayó del cielo regalada por los dioses? Soy tu superior en el mundo marcial y un anciano reverenciado del clan Tang. Mide tus palabras. Sintiendo la sed de sangre en el aire, Jin Bao saltó a la línea de fuego. Paz, venerable anciano. Mi compañero ha vivido aislado en las montañas, es un salvaje inexperto, le ruego que perdone su falta de modales. Haoqian entrecerró los ojos, calculando fríamente. ¿Acaso solo es un novato arrogante bendecido con un talento monstruoso? Aún así, el infierno que nos espera exige exactamente ese nivel de brutalidad. Viendo que aquel monstruo indomable obedecía ciegamente a Jin Bao, el viejo zorro de las artes marciales tomó una decisión estratégica. Escuchen bien, desde este instante, tú liderarás la escolta tomando el lugar del jefe Ma. Era una jugada maestra.
Al ascender al amigo, también ataba a la deidad destructiva del trueno a su propia causa. El jefe Ma asintió con gravedad. Jin Bao, nuestras vidas quedan en tus manos. Cabalgaré a toda prisa en busca de refuerzos. Guíalos hacia la victoria. Tras ponderarlo, el nuevo líder aceptó el peso del destino. Pero la envidia seguía royendo el alma inútil de Tang Tichki. Ese insignificante cargador de túnica azul era quien poseía el trueno celestial. Y así, bajo este nuevo y peculiar liderazgo, la caravana continuó su marcha a través del peligro. Mientras tanto, el jefe Ma espoleó su montura al límite absoluto para reportar la emboscada. El sudor frío bañaba el rostro del jefe Ma. Por muy invencible que fuera aquel misterioso joven, si la horda de asesinos regresaba con más fuerza, todos perecerían. De repente, una aura asesina asfixiante estranguló el viento a su alrededor. Antes de que pudiera desenvainar su arma, una hoz de hierro negro destrozó su cráneo como si fuera de papel. Era la obra de los asesinos del rostro fantasmal, los perros falderos del mismísimo demonio de sangre. La rata fue exterminada, siseó la sombra. El siguiente objetivo. La mansión Zhao. En ese mismo instante, bajo la tenue luz de las velas, Zhao Nathuyen revisaba unos pergaminos arcanos. Mi señor, el chi de la noche se siente denso. Debería descansar por hoy, murmuró su leal y anciano mayordomo. El patriarca Zhao negó con una voluntad de hierro. El trabajo es como el cultivo del Dao, si tu mente flaquea, pierdes tu camino. Continuaremos. Pero al alzar el pincel, una gota de tinta manchó el papel. Sus ojos se afilaron como espadas. Clang, el eco del acero chocando reventó la falsa paz de la mansión. Al oler la sangre de la invasión en el aire, el comandante de la guardia desenvainó su espada, listo para masacrar a los intrusos. Pero una mano firme detuvo su avance suicida. Era el mismísimo Zhao Nathuyen. La intención asesina que asfixia a esta casa no es obra de lacayos comunes. Eres carne muerta si intentas enfrentarlos. Tienes una misión más importante. Segundos después, el comandante irrumpió desesperado en los aposentos de la señorita Zhao Tuyetlam. Señorita, empaque solo lo esencial. Huimos hacia las sombras ahora mismo. Mientras la pequeña escolta escapaba por las rutas secretas, Zhao Nathuyen invocó su lanza legendaria. Con un solo barrido casual de su arma, todo el patio frontal estalló en 1000 pedazos. El cráter humeante y el estruendo atrajeron a todas las bestias del rostro fantasmal. Ahí está nuestro boleto a la gloria. La primera lanza de la región de Hebei. Arránquenle la cabeza y tráiganmela como trofeo. Huyendo en la oscuridad, la joven Tuyetlam se clavó en el suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿De verdad mi padre saldrá vivo de ese infierno? El comandante la empujó para seguir corriendo. No dude de él. Su lanza es una leyenda viviente. Nadie en toda esta región tiene el poder para vencerlo. Desesperado por encontrar aliados, el comandante suplicó a otro grupo marcial. Lamento involucrarlos en esta cacería, pero ¿la escolta del dragón gemelo nos protegerá? Bing Mai Lam dio un paso al frente con rostro gélido. Nuestro deber es con la alianza marcial. Debemos reportar esta anomalía. Su hermano la fulminó con la mirada, totalmente incrédulo. ¿Qué locura estás escupiendo? ¿Acaso estás ciega? ¿Viste el aterrador nivel de cultivo de esos demonios? Si la alianza no interviene ya, seremos aniquilados. Con los dragones gemelos abandonando el tablero de ajedrez, el comandante solo tenía una carta de triunfo restante. Un destello de esperanza cruzó su mente al recordar a ese humilde cargador que destrozó a los bandidos con poder absoluto. El monstruo llamado Bu. Tras la amarga separación de los grupos, el plan era interceptar a la caravana principal a toda costa. El alma de Tuyetlam se partía por su padre, pero su instinto de supervivencia le gritaba la cruda verdad. Encontrar a ese chico invencible era la única forma de engañar a la muerte. De vuelta en el abismo de sangre de la mansión, Zhao Nathuyen tosía sangre negra, con su cuerpo destrozado y su orgullo roto. ¿Quiénes demonios son? ¿Por qué desatar este apocalipsis contra mi familia? Una risa sádica hizo eco entre las sombras asesinas. ¿De verdad creíste que te daría el lujo de morir sabiendo la verdad? Crack. Antes de que pudiera parpadear, una garra envuelta en ki oscuro le atravesó el cráneo como si fuera papel mojado. Al amanecer del día siguiente, un misterioso hombre observaba el mar de cenizas. ¿Con qué esta tumba de escombros humeantes? Es la misma mansión Zhao que se alzaba imponente hasta ayer. Buen trabajo. Pero, ¿dónde están mis asesinos?
preguntó el comandante de los rostros fantasmales. Una sombra letal se arrodilló para responder. Están cazando a las patéticas ratas que lograron escapar durante la masacre, señor. Aún así, no comprendo por qué gastamos recursos en aniquilar una mansión tan insignificante. El líder esbozó una sonrisa cargada de malicia pura. ¿Acaso no tienes idea de lo que el llamado soberano celestial significa para mí? Es mi némesis absoluto, el enemigo por el que he apostado mi propia existencia, asintió lentamente, sus ojos brillando con sed de sangre. El demonio de sangre y ese soberano comparten un hilo del destino maldito e irrompible. Y ahora, en este tablero, solo quedo yo. Ese bastardo eligió la mansión Sao como su base secreta para frustrar mis planes, cultivando allí a 100 de sus mejores guerreros. Así que, ¿no es poético que mi primer paso para destruir su estúpido tablero de ajedrez sea reducir este lugar a cenizas? Mientras tanto, en otro lugar, el líder de la escolta espoleaba a su caballo hasta el límite, sintiendo una abrumadora aura asesina pisándole los talones. Maldición, esos perros sedientos de sangre ya nos alcanzaron. Solo un poco más. Si llegamos a los vagones blindados, al menos estaremos a salvo. Tomando una decisión desesperada, gritó con los pulmones ardiendo, yo me quedaré a ganar tiempo. Asegúrense de que la señorita Tuyet Lam sobreviva, pero antes de exhalar su última palabra, una hoja curva y despiadada le atravesó el corazón. Sin darle tiempo al dolor, la siguiente técnica mortal ya se dirigía hacia el frágil cuello de Tuyet Lam. En esa fracción de segundo, el anciano líder usó su última gota de energía vital para interponerse, recibiendo el impacto devastador. Tuyet Lam comprendió la dura realidad al instante, mientras lágrimas de pura desesperación inundaban su rostro. Esos monstruos lo habían perseguido hasta llevarlo a su fin. ¿Acaso mi padre también ha caído en este infierno? Pensó, con el alma destrozada. El comandante de los rostros fantasmales levantó su espada rebosante de energía oscura, apuntando directamente a su garganta. Haber llegado tan lejos es digno de elogio, niña. Pero tu patético destino termina exactamente aquí. Justo cuando la hoja asesina descendía para reclamar su vida, un relámpago de poder divino partió los cielos, destrozando el arma enemiga en 1000 pedazos. De entre el humo y los relámpagos, la imponente figura de nuestro protagonista, Ha Jong-woo, apareció frente a ella. Momentos antes, mientras escoltaba la mercancía, sus agudos sentidos habían captado el grito de agonía. Había reconocido esa voz al instante. Es Tuyet Lam. Por eso había desatado su velocidad extrema para llegar justo a tiempo. Mientras los asesinos de bajo nivel se abalanzaban ciegamente hacia él, el protagonista ni siquiera se inmutó. Con una calma absoluta, posó su mano protectora sobre la cabeza de la chica. Al instante, una cálida energía espiritual fluyó por el cuerpo de la joven, borrando por completo el terror paralizante y la fatiga que la consumían. Guarda tus lágrimas para otro momento, susurró él con una voz profunda. Esta escoria desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Dicho esto, su figura se difuminó en el aire como un fantasma y su espada trazó un único y perfecto arco de luz. Un segundo después, la élite de los rostros fantasmales fue borrada de la existencia, convirtiéndose en polvo arrastrado por el viento. Do Si-yun, observando desde las sombras, quedó petrificada. ¿Qué clase de monstruosa habilidad marcial acababa de presenciar? Si ella poseyera un poder tan abrumador, ¿habría podido salvar a su familia de la masacre? Tras enterrar a su hermano y al líder de la guardia, la joven se quedó mirando al vacío con el alma fracturada. Sin su padre, sin su hermano, ¿cómo se suponía que iba a sobrevivir sola en este mundo despiadado? Al ver su mirada vacía, los oscuros recuerdos del pasado golpearon la mente de Ha Jong-woo. Hubo un tiempo en el que él también tuvo que arrastrarse fuera de las profundidades del infierno, completamente solo, y la primera mano que lo sacó de la oscuridad pertenecía precisamente a esa familia. Tras un pesado silencio, su voz cortó el viento frío. Sobrevive. Carga con el peso y la gratitud de los que se sacrificaron por ti, y usa esa llama para forjar el camino que realmente deseas. Al confirmar que ella deseaba unirse al convoy de escolta, no dudó ni un segundo y tomó su muñeca con firmeza. Entonces nos marchamos ahora mismo. Sin añadir más, desató su aura y se elevó por los cielos llevándola en brazos. Para él no era una gran hazaña, solo quería sacarla de ese escenario manchado de sangre lo antes posible. Pero para ella, ese simple acto de protección valía más que 1000 palabras vacías de consuelo.
Minutos después, mientras surcaban los cielos, no pudo contener su asombro. ¿Cómo es posible que hayas alcanzado un reino de poder tan inalcanzable? Si se supone que tenemos casi la misma edad, él respondió con una mirada que reflejaba eones de batallas. Cuando te enfrentas a monstruos abismales y apuestas tu vida tantas veces que pierdes la cuenta, superar los límites humanos se vuelve inevitable. Intrigada, ella preguntó suavemente: ¿podrías hablarme de esas batallas legendarias? El silencio se apoderó de él mientras el aura a su alrededor se volvía sombría. Si abro la puerta de ese infierno, tendría que empezar hablando de mis 99 camaradas caídos y de la leyenda del demonio celestial, pero ese bastardo ya está muerto. Maldita sea, el destino me arrebató la oportunidad de destrozarlo con mis propias manos. Te contaré el resto de esta pesadilla en otra ocasión. Tras cruzar una distancia que desafiaba la lógica mortal, finalmente aterrizaron junto al grupo de escolta que los esperaba. Sin embargo, cuando los mercenarios se enteraron de que tanto la mansión como la agencia de escoltas habían sido aniquiladas, una presión de desesperación aplastante los envolvió. Incluso el veterano Heo Jong-bo sintió que el miedo le helaba la sangre. La emboscada enemiga ya había quebrado su espíritu de combate. Y ahora, con esta noticia devastadora, la moral del grupo había caído al fondo del abismo. Pero el líder dio un paso al frente con firmeza. Nuestra misión no cambia. Tenemos que entregar la carga y reclamar la recompensa del sistema. Con ese oro, aunque no nos volvamos reyes, tendremos el poder de forjar un nuevo comienzo. Incluso podríamos resucitar el nombre de nuestra agencia desde las cenizas. Además, todavía tenemos a la joven señorita de nuestro lado. Al escuchar esas palabras, la chica enderezó su postura. Tenía razón. No era el momento de dejarse consumir por la tragedia. Sus subordinados aún dependían de ella para sobrevivir. Juró en silencio que, cuando la tormenta pasara, rompería sus propios límites. Se volvería tan invencible como Ha Jong-gu y cobraría una venganza bañada en sangre por su padre, su hermano y cada alma perdida en la mansión. Mientras el convoy retomaba su monótona marcha, la chica no podía apartar de su mente las palabras de Ha Jong-u sobre sus luchas a muerte contra seres monstruosos. La intriga la consumía, así que volvió a acercarse. Hermano mayor Jong-gu, ¿estás seguro de que no puedes contarme un poco más sobre tu pasado? Pero en lugar de satisfacer su curiosidad, los ojos del protagonista se afilaron con frialdad. ¿De verdad crees que el demonio celestial está muerto? Ella parpadeó, sorprendida por la intensidad de su mirada. Eso es lo que afirma el mundo marcial. Dicen que pereció hace 10 años. El veterano Heo Jong-bo se unió a la conversación, frotándose la barbilla con intriga. Yo jamás me tragué ese cuento. Hay demasiadas piezas que no encajan en el rompecabezas de su muerte. Los rumores del Murim siempre dejan un rastro, pero este apareció mágicamente de la nada. Y sin embargo, todas las sectas lo aceptaron como una verdad absoluta, como si hubieran sido controlados mentalmente. Es casi como si una mente maestra hubiera orquestado todo para borrar su existencia. La chica frunció el ceño, sintiendo un escalofrío. ¿Pero quién tendría el poder para hacer algo así y con qué propósito? Heo Jong-bo bajó la voz a un susurro tenso. Es solo una teoría loca. Pero el único monstruo capaz de planear algo así es el mismísimo demonio celestial. Quizás necesitaba salir del radar para evolucionar en las sombras. Ha Jong-u entrecerró los ojos, conectando los puntos de su propio sistema. Pero un grito de alerta los interrumpió abruptamente. ¡Alto el convoy! Hay un bloqueo en el camino. Varios guardias armados se acercaron corriendo. Señores, el carruaje de Nuestra Señora está atascado en este fango demoníaco. No tenemos más remedio que seguir a pie. ¿Serían tan amables de escoltar a nuestra joven ama? Hablaban con una cortesía excesiva, casi venenosa. El líder de la escolta analizó el emblema grabado en el carruaje destrozado. Pertenecía a la influyente familia Yeon. Con los recientes ataques sanguinarios, los detalles de su carga secreta ya podrían haberse filtrado. Que una noble se quedara varada justo en su ruta no parecía una simple coincidencia del destino. En ese momento de máxima tensión, una voz suave como el cristal rompió el silencio. Pido disculpas por la intromisión, soy Yeon Min-hee. En el instante en que apartó el velo, todos los mercenarios quedaron completamente hechizados por su belleza ilusoria. Incluso el curtido líder perdió el juicio por un momento, olvidando todas sus sospechas tácticas debido a su aura encantadora.
Aprovechando el efecto de su encanto pasivo, Min-hee tomó asiento delicadamente sobre la carga clasificada. Estaré a su cuidado durante este peligroso viaje, valientes guerreros. Aunque el líder no podía leer las verdaderas intenciones ocultas tras esa sonrisa angelical, la abrumadora presencia de Ha Yong-woo en el grupo le daba la confianza necesaria para ignorar el peligro. Aceptó la petición y ordenó reanudar la marcha. Una sonrisa sutil y calculadora se dibujó en los labios de la chica. Ese viejo estúpido cayó en la trampa demasiado fácil, pensó ella con desdén. Sin embargo, manteniendo su guardia alta, ordenó a su sirviente cambiar a la magia de transmisión de sonido para trazar su siguiente movimiento en la oscuridad. Este convoy patético apenas contaba con 30 hombres, y según su ojo experto, el líder era el único con un nivel de cultivo decente. Le resultaba casi cómico que una fuerza tan débil estuviera escoltando 5 vagones repletos de bombas de trueno celestial, artefactos de destrucción masiva forjados por la extinta secta del relámpago. Ese arsenal tenía el poder de borrar sectas menores del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Fueron el orgullo que elevó a la secta del relámpago a la cima absoluta, pero también el veneno que causó su aniquilación. Durante siglos habían sido un mito, y ahora, las fórmulas de esas armas legendarias habían resurgido. Min-hee había asumido que los asesinos del Salón de la Muerte habían sido reducidos a cenizas por estas mismas bombas, pero no había ni una sola fluctuación de energía explosiva en el ambiente. Entonces, ¿qué clase de monstruo oculto había masacrado a esos asesinos de élite con sus propias manos? Mientras escaneaba a la basura que conformaba el grupo, un simple porteador hizo que su corazón diera un vuelco. Llevaba ropas de plebeyo, pero la espada en su cintura emanaba una presión indetectable para los débiles. No tenía la postura de un maestro marcial, entonces, ¿por qué sus instintos le gritaban que estuviera alerta? De repente, su inmenso ego recibió un golpe crítico. Desde el segundo en que ella había pisado el campamento, ese don nadie ni siquiera se había dignado a mirarla una sola vez. ¿Cómo se atrevía un simple mortal a ser inmune a su encanto divino? Dispuesta a romper su arrogancia, decidió confrontarlo. Cuando Ha Yong-woo finalmente giró su rostro hacia ella, la absoluta frialdad e indiferencia en sus ojos la golpearon como una técnica devastadora. ¿Así se siente la verdadera humillación?, pensó. Una chispa de orgullo venenoso se encendió en su pecho. Juro que te haré arrastrarte y suplicar a mis pies, estúpido insolente. La noche devoró el cielo y el convoy de escolta montó su campamento. La joven Tuyet Lam se acercó tímidamente con un tazón caliente. Hermano mayor Yong-woo, tu ración de energía está lista. Pero antes de que pudiera entregarle la comida, Yeon Min-hee apareció como un fantasma. Al pasar rozando el hombro de Ha Yong-woo, le susurró con un tono venenoso. Niñito, encuéntrame en lo profundo del bosque, te revelaré los secretos que tanto anhelas. Eso si tus patéticas piernas logran seguir mi ritmo. Una sonrisa arrogante se pintó en su rostro, segura de que su velocidad superior lo humillaría. Pero las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando Ha Yong-woo se materializó justo frente a ella, rompiendo el espacio. Sus ojos se encontraron y ella contuvo la respiración, paralizada por la presión opresiva. El impacto sónico alertó a los sirvientes, que corrieron de inmediato. Yeon Min-hee se quedó petrificada, su mente colapsando ante la cruda realidad. Dentro de su prestigiosa familia, sus artes de movimiento ligero estaban en la cúspide de la perfección absoluta. ¿Cómo diablos era posible que un simple peón de carga hubiera destrozado su orgullo con un solo movimiento? ¿Quién demonios te crees que eres? Shin Hye-young ni siquiera se inmutó. Solo me interesa una cosa. ¿Dónde se esconde Cheon-yasa? ¿Habla de una maldita vez? ¿O esta sopa se quedará fría? Cuando la escoria frente a él balbuceó ignorancia, nuestro protagonista se dio la vuelta. Fue entonces cuando los lacayos se abalanzaron, buscando una muerte segura. Pero antes de que el líder pudiera desenvainar, la notificación de su sistema de villano brilló. Shin Hye-young se desvaneció en el aire como un espectro de pesadilla. Yeon Min-hee se quedó petrificada. ¿Qué clase de brujería marcial es esta?, pensó, temblando de pavor. Una brisa espectral acarició el rostro de Do Seo-la. En un parpadeo, el humeante tazón que sostenía desapareció por completo. Menos mal, aún conserva su calor, murmuró Hye-young, apareciendo de la nada. Seo-la lo miró con los ojos muy abiertos. Hye-young opa, ¿cuándo demonios regresaste? ¿Y qué pasó con esa mujer? Él soltó una risa gélida. ¿A quién le importa?
Si tiene agallas, vendrá arrastrándose hacia mí, sentenció nuestro despiadado protagonista. Sin embargo, había que admitir que esa tal Yoon Min-hee era una belleza de otro mundo. Las mejillas de Seola se tiñeron de un rojo intenso. Hee-young, opa. Tengo una duda, susurró con timidez. ¿Tú me consideras hermosa? Él la miró de reojo, con esa frialdad estoica del villano definitivo. No eres tan deslumbrante como ella, pero detesto a las mujeres hermosas. En mis vidas pasadas, solo me trajeron traiciones y la muerte. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Yoon Min-hee ataba cabos sueltos en su mente. Ese monstruo fue él quien aniquiló el Salón de la Muerte. Estoy 100% segura, concluyó la mujer, pero necesitaba vigilarlo más de cerca. Aparte de su nombre, Shin Hye-young, él era un absoluto enigma. Ninguno de ellos imaginaba que, en las sombras, la agencia de escoltas Hainan se acercaba a su destino. Seola daba vueltas a las crudas palabras de su salvador. Las mujeres hermosas traen la muerte. ¿Qué clase de vida infernal había soportado Hee-young para llegar a esa conclusión? De pronto, la voz curtida del veterano Hyun-bo rompió la tensión. Señorita, a partir de aquí, no confíe ni en su propia sombra. El aire se volvía más pesado y lúgubre con cada paso que daban. El líder de la escolta, Kang Hwan, empuñó su arma con fuerza. Mañana al amanecer cruzaremos las puertas del formidable clan Tang de Sichuan. Si sobrevivimos a esto, solo el clan de la Arena Negra será una amenaza real. El sistema de villano detectó un inmenso peligro. En tan solo una década, el clan de la Arena Negra se había convertido en un imperio de sangre, los únicos capaces de desafiar a la familia Tang. De repente, un estruendo brutal sacudió el horizonte. La mirada de Kang Hwan se volvió afilada como una espada. ¿Acaso hay un traidor entre los Tang?, gruñó el líder. Por su parte, gracias a sus sentidos abrumadores, Shin Hye-young detectó exactamente a 100 basuras acechando en la vanguardia. Un escalofrío mortal recorrió la espalda de Yoon Min-hee. ¿Es un monstruo contar enemigos a esta distancia usando solo su energía interna? Eso es imposible. Y nuestro protagonista no se equivocaba. Al segundo siguiente, decenas de asesinos sedientos de sangre emergieron de la espesura del bosque. Kang Hwan desenvainó con furia y rugió. A las armas, valientes. Preparaos para la masacre. Chaval Hye-young, quédate atrás y protege el cargamento. Nosotros nos encargaremos de estas escorias de la Arena Negra. La batalla estalló con una brutalidad estremecedora. A diferencia del sudoroso y aterrado Hyun-bo, Shin Hye-young bostezó relajado. El viejo y sus peones ganarán esta ronda. Y, como siempre, sus cálculos fueron perfectos. La supuesta fuerza abrumadora del clan de la Arena Negra fue pisoteada por los veteranos del clan Tang. Desde su escondite, Yoon Min-hee mordió su labio, sudando frío. ¿Hemos subestimado el verdadero poder de esa familia? 50 de esos asesinos fueron masacrados como simples insectos. Incluso si ella y sus 50 hombres ocultos intervinieran ahora, la derrota era absoluta. La retirada era la única opción lógica, pero ¿cómo dar la orden a sus tropas sin delatar su posición? Mientras dudaba, consumida por el pánico, la voz gélida de Shin Hye-young perforó su mente. Si piensas enviar una señal de auxilio, no me molestaré en detenerte. El corazón de la mujer casi estallangue ha interceptado nuestra transmisión telepática de alta gama. En ese instante, se dio cuenta de que su emboscada había sido un juego de niños para él. Pero, ¿qué clase de ser monstruoso puede romper una técnica así? La voz del protagonista resonó como la de un dios de la muerte. Largaos ahora mismo, o convertíos en abono para este bosque. El aura asesina paralizó el alma de Yoon Min-hee, quien, aterrada, ordenó la retirada inmediata. Mientras huía como un alma que lleva el diablo, no lograba comprender por qué la dejó vivir. Ese perdón inusual no encajaba con el tirano que conoció antes. Lo que ella ignoraba era que Hye-young había detectado una intención asesina infinitamente más oscura acechando cerca. Mientras tanto, Kang Hwan celebraba su supuesta gran victoria tras aplastar a la vanguardia del clan Hukchon. El iluso escolta no tenía idea de que verdaderos depredadores los observaban desde el abismo. Todo marchaba según el plan enemigo. El primer grupo no era más que carne de cañón. La fase 2 estaba lista. Cuando los ingenuos bajaran la guardia para celebrar y dormir, la verdadera élite atacaría sin piedad. Con la fría indiferencia del protagonista, el escuadrón oculto de Yoon Min-hee logró escapar con vida.
Sin embargo, la sed de sangre en el ambiente crecía exponencialmente, irritando los sentidos del retornante. Bajo un manto de estrellas gélidas, Hyun-bo se acercó respetuosamente a Doseola. Mi señora, la líder de los Yun montará su tienda junto al carruaje principal. ¿Desea que le prepare un lugar seguro a su lado? Ella, mostrando un nuevo fuego en su mirada, negó con la cabeza. Me niego rotundamente. No podré conciliar el sueño protegida entre algodones. Suspiró, contemplando el campamento con determinación. Para ser sincera, antes de este viaje infernal, consideraba a la agencia Hainan como simples porteadores a sueldo. Creía que solo era un trabajo rudo de transporte. Pero ahora lo entiendo todo. Si hemos respirado un día más, es porque estos guerreros han arriesgado sus vidas por mí. Mi sangre pertenece a esta agencia, así que acamparé en el barro junto a todos. Y he tomado una decisión. Ya no seré la delicada señorita del pabellón, juro que me convertiré en la verdadera patriarca de la agencia Hainan. En ese clímax de resolución, Shin Hye-young emergió de las sombras como un fantasma. Hye-young opa, ¿tienes algo que objetar? Él se detuvo, clavando su mirada de hielo en ella. Si quieres el trono de líder, empieza cargando cajas como el más humilde de los peones. Un golpe directo al ego, el silencio que siguió fue cortante. Pero ella sonrió. Entonces, Hye-young opa, enséñame a ser la mejor cargadora de este puto mundo. Las horas pasaron y el campamento sucumbió al agotamiento profundo, pero en la oscuridad acechante, un ojo carmesí brilló con sed de venganza. Escuadrón Chakun, hora de cazar, eran la élite asesina suprema, forjada en las pesadillas del clan Huchon. Maestros absolutos del sigilo y la muerte, se movían como una sola sombra letal. En sus registros, presumían de aniquilar ejércitos enteros en un parpadeo. Sin embargo, el radar del sistema de Hye-young ya los había fijado a todos. Tenía la posición exacta de cada miserable escoria. En el instante en que el líder enemigo ordenó el ataque, una mano titánica le destrozó la garganta de cuajo. Crack. Sus subordinados avanzaron ciegamente. Uno de ellos, apuntando a la yugular del líder Kang Hwan, murmuró con malicia. Gracias por entregarnos el orbe explosivo en bandeja de plata. El muy iluso creía que el trofeo sagrado ya era suyo. Lanzó un tajo descendente que prometía decapitación, pero una hoja de acero, rápida como el castigo divino, bloqueó su arma en el aire. Clang. Al distinguir el rostro estoico frente a él, el asesino escupió su furia por telepatía. ¿Qué cojones haces? ¿Por qué este inútil porteador sigue respirando? Pero la respuesta no vino de un camarada. Fue Shin Hye-young quien sonrió, como el villano que era. ¿Escuadrón Chakun? ¿Así os hacéis llamar, panda de inútiles? Ese nombre ya no existe. Id a hacerle compañía a vuestros amigos al infierno, Saash. Un corte rebosante de energía celestial partió la noche en dos. Mientras el abismo devoraba su alma, el asesino murió sin lograr entender cómo el plan maestro de su poderoso clan había sido pulverizado por un simple chaval. El estallido de energía despertó a la caravana de golpe. ¿Qué locura es esta? ¿Por qué el suelo está bañado en sangre y cadáveres? Los rostros pálidos de todos giraron lentamente hacia el imperturbable Shin Hye-young. Ese chaval, los ha masacrado a todos él solo, pensaron, atónitos. Su nivel de poder abrumador dejó a todos sin aliento. Desde aquella matanza unilateral, la pura presencia dominante de Hye-young sirvió como un campo de fuerza absoluto. Ninguna otra facción se atrevió a mover un dedo contra ellos, llegando finalmente a su destino sin un solo rasguño. Chaval Hye-young, una vez que pisemos Sichuan, prepárate para no tener ni un respiro, le advirtió Hyun-bo con pesadez. Hye-young lo escuchó intrigado. Muy cerca de la sede principal de los Tang, se alza la mítica finca de la familia Eo. ¿No decías que tu difunto camarada era de esa sangre? Si ese juramento ata tu destino, ¿no es tu deber ir a presentar tus respetos a su familia? Las palabras activaron los recuerdos trágicos de su vida pasada. El último aliento de Eo resonó en su mente. La mirada del protagonista se volvió gélida. Cambio de planes. Nos dirigimos a la finca Eo. Ahora mismo. Tras adentrarse con éxito en las majestuosas tierras de los Tang, Seola observó cómo Kang Hwan cobraba el resto de la recompensa. Un torbellino de melancolía apretó su pecho. La otrora gloriosa finca Do, y cada miembro de su familia, ya no eran más que cenizas y recuerdos borrosos. Ahora, coronada extraoficialmente como la líder de la agencia Hainan, esas primeras monedas de oro pesaban como montañas.
El veterano Hyun-bo leyó su sufrimiento interno. Señorita líder, no agache la cabeza, el sol volverá a brillar para nosotros. Ella se secó las lágrimas, forjando una voluntad de hierro. Gracias, maestro Hyun-bo. Seré la muralla inquebrantable que honre a mi familia caída. Simultáneamente, el escuadrón de la víbora Jung Min-hee también pisaba los dominios de los Tang. Líder, es una maldita vergüenza haber fracasado en robar el orbe explosivo. ¿Debemos arrastrarnos de vuelta a la sede central con las manos vacías? Jung Min-hee soltó una carcajada cargada de soberbia. Si esa reliquia explosiva ha vuelto al mundo, los altos mandos ya lo saben. La familia Jung jamás pierde lo que le pertenece. Además, el tesoro que más deseo reclamar ahora es a ese hombre misterioso. Pobre ilusa soñadora, no tenía idea de que ella no era la única embrujada por el aura inalcanzable de Hee-young. Todos aquellos que fueron salvados de las garras de la muerte, observaban a este joven de poder absurdo con una mezcla de devoción absoluta y pánico reverencial. Pero al reencarnado Shin Hee-young le traía sin cuidado el romance o el estatus. El sistema de misiones solo le marcaba un objetivo claro: cumplir la última voluntad de Eo. De un salto impulsado por Ki, aterrizó en un tejado, cerrando los ojos. De repente, sintió una energía ancestral a lo lejos, ridículamente idéntica a la de su amigo caído. Al caer la cortina del anochecer, la agencia Hainan declinó con elegancia los lujos de la familia Tang y alquiló una modesta y discreta posada. ¿A dónde os creéis que vais vosotros dos?, preguntó alguien de la agencia. Ya os enteraréis cuando volvamos enteros, respondió Hee-young secamente. Hyun-bo lo secundó con un gesto firme. La incertidumbre flotaba en el aire. Al pasar caminando, Shin Hee-young levantó la mano, y sorprendentemente, la posó con suavidad sobre la cabeza de Seola. La chica se congeló por completo. ¿Acaso mi gélido Hee-young Opa me está felicitando? Un calor abrasador y dulce invadió su pecho herido. Sin necesidad de decir adiós, el dúo imparable se puso en marcha hacia la misteriosa finca Eo. Pero apenas habían devorado un par de kilómetros, los instintos afilados de Hyun-bo saltaron como alarmas. Al girar la cabeza, maldijo al ver que el grupito de Jung Min-hee los estaba rastreando como perros sabuesos. Esa noble caprichosa no sabe cuándo rendirse. Lo más gracioso es que ni siquiera sabe a dónde vamos, solo sigue nuestro rastro de Ki a lo loco. Al ver que el viejo Hyun-bo empezaba a jadear, Hee-young bajó un poco su monstruosa velocidad e inyectó un torrente de pura energía celestial en los meridianos del anciano. Hyun-bo parpadeó, sintiendo que había rejuvenecido 20 años. ¿Pero qué brujería es esta? Siento que mis piernas flotan como el viento. Hee-young esbozó la sonrisa del villano supremo. Si ya has recargado las pilas, viejo, entonces vayamos a máxima velocidad hacia la finca Eo. Que esas sanguijuelas intenten seguir el ritmo de un dios. Al ver su repentino estallido de velocidad, Yu Minhai frunció el ceño desconcertada. ¿Acaso ese líder de escolta también ocultaba su verdadero nivel de poder? Poco después, ambos llegaron por fin a la majestuosa mansión Wu. Antes de que Xiang Bao pudiera siquiera tocar la puerta, Minai y su escuadrón los alcanzaron, jadeando sin aliento. Al llamar a la entrada, una inquietud heló la sangre de Xiang Bao. ¿Cómo era posible que una finca tan colosal no tuviera ni un solo guardia? Con un crujido siniestro, los pesados portones se abrieron, revelando la imponente figura de un guerrero musculoso. En cuanto cruzaron miradas, el rostro de Wu Qi brilló en la mente de Qin Han-wu. El parecido físico era escalofriante. «Decid a qué habéis venido, no recibimos visitas», espetó el mastodonte con voz gélida. «No venimos en calidad de invitados», respondió Xiang Bao, manteniendo el tipo. Xiang Bao dio un paso al frente. ¿Conoce a alguien llamado Wu Qi? En ese instante, la mirada del hombre se volvió un abismo de hielo, y una intención asesina abrumadora estalló a su alrededor. ¿Quiénes os creéis que sois para atreveros a mencionar ese nombre? Xiang Bao retrocedió, completamente desconcertado. Solo es un nombre. ¿De dónde salía tanta sed de sangre? Cuando esa presión invisible amenazaba con asfixiarlo, Han Wu intervino como una montaña inamovible. Liberó un aura aún más devastadora para escudar a su compañero, pero aquella demostración de poder solo enfureció más a la bestia. Con un destello metálico, desenvainó su espada. ¿Tienes las agallas de desafiarme? Un simple cochero de pacotilla atreviéndose a plantar cara a un maestro marcial. Viendo que la situación estaba a punto de explotar, Xiang Bao intervino desesperado. Él es amigo mío,
y también era camarada de Wookiee. Su nombre es Qin Han-woo. Ha vivido aislado en las montañas, así que ignora las normas de este mundo. Poco a poco, la tensión asesina comenzó a disiparse. Soy Buluo-kun, gruñó el hombre. Ese chico es mi sobrino. Desapareció sin dejar rastro hace 10 largos años. Si te has cruzado con él, dime dónde diablos está. 10 años de silencio absoluto. Para Han-woo, aquel periodo infernal parecía haber ocurrido ayer mismo. ¿Habla de una maldita vez?, exigió Luo-kun. Wu-chi ha muerto, sentenció el protagonista con frialdad. La furia estalló como un volcán. Enloquecido, Luo-kun descargó un tajo brutal contra Han-woo. Xiang Bao se quedó paralizado, con el alma en los pies. Presa del pánico, Yu Minai canalizó su energía espiritual, dispuesta a lanzarse a la batalla. Pero justo cuando la chica iba a liberar su técnica, una mano firme detuvo su avance. Estoy perfectamente, no os entrometáis. Sin embargo, el terror seguía dibujado en el rostro de ella. Han-woo, ¿de verdad estás ileso? Es imposible. ¿Cómo ha sobrevivido a ese impacto directo? Mientras tanto, Luo-kun contemplaba la escena completamente petrificado. Ese mocoso había bloqueado su espada usando únicamente su aura protectora. Y lo más inquietante, ni siquiera había intentado contraatacar. ¿Acaso decía la verdad y realmente era aliado de su sobrino? De pronto, una voz afilada cortó el viento desde las sombras. Luo-kun. Pedazo de idiota. ¿Cómo te atreves a recibir así a nuestros invitados? Te he advertido 1000 veces que controles ese temperamento de bestia. El recién llegado no era otro que el mismísimo patriarca, Wu Bo-hwan. De inmediato, el imponente guerrero bajó la cabeza, tragándose su orgullo para disculparse. Tras escuchar de labios del protagonista el trágico destino de su nieto, el patriarca dejó caer los hombros, aplastado por la culpa. Así que esos eran los rumores. Es cierto, entonces, os ruego que perdonéis nuestra hostilidad, por favor, honrad esta fortaleza con vuestra presencia. Lejos de allí, Chao Xuelan repasaba la escena una y otra vez en su mente. ¿Por qué mi hermano Han-woo actuaría de forma tan temeraria? ¿Qué oscuro plan esconde detrás de esa fachada? De repente, un estruendo ensordecedor hizo añicos sus pensamientos. Maldita sea, ¿qué está pasando ahora? Había estallado el caos. Sus subordinados estaban bebiendo tranquilamente en la planta baja. Un relámpago de acero brilló en la oscuridad, y un cuerpo se desplomó sin vida. Justo cuando los guardias se acercaban a investigar, Xuelan irrumpió en el salón. Atrás todos, retiraos a vuestros aposentos inmediatamente. El hermano mayor no está con nosotros, no provoquéis a la muerte. Solo cuando sus hombres estuvieron a salvo, la joven dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que aquella carnicería no iba con ellos, pero ¿qué clase de lunáticos se atrevían a ejecutar a alguien a plena luz del día en una posada? ¿Os atrevéis a derramar sangre de la secta del Gran Cielo y esperáis salir con vida? La familia Tang aplastará a la facción del demonio negro hasta reducirlos a cenizas. El líder de los asaltantes soltó una carcajada cargada de veneno. ¿Acaso eres ciego, pedazo de escoria? En cuanto avistaron a nuestro leopardo demoníaco, esos supuestos guerreros huyeron con el rabo entre las piernas, igual que perros callejeros. La revelación golpeó a Xuelan como un mazo. Aquellos bastardos sanguinarios eran la misma facción del demonio negro que había cazado a su caravana. Nuestro líder supremo os ofreció clemencia si os arrodillabais. Pero elegisteis lamerle las botas a la familia Tang. Así que hoy, nadie saldrá vivo de aquí. El choque de las hojas y los gritos de agonía inundaron el recinto. Por desgracia, este baño de sangre se había convertido en el pan de cada día. La facción del demonio negro se estaba expandiendo como una plaga incontrolable. Desafiaban abiertamente a los clanes nobles y devoraban a las sectas más débiles sin piedad. Consciente de la abrumadora diferencia de poder, Xuelan tomó la sabia decisión de ordenar la retirada estratégica de sus tropas. Pero el destino le tenía preparada una jugada macabra. Su presencia ya había captado la atención de los altos mandos, bloqueando su única ruta de escape. ¿Quién iba a imaginar que un loto tan hermoso florecería en este chiquero? En un parpadeo, una horda de asesinos la rodeó. Parece que el jefe ha encontrado a su nueva presa. ¿Y si le enseñamos un poco de su misión antes de llevársela a nuestro líder? Un matón asqueroso deslizó su brazo manchado de sangre sobre los hombros de la joven. Pequeña e ingenua belleza, no tienes ni la más remota idea del infierno que les espera a las víctimas de nuestra facción.
pero habían subestimado a la guerrera equivocada. En un estallido de energía letal, Xuelan pasó al contraataque, atrapó la muñeca del bastardo, giró sobre su eje canalizando su fuerza interior, y le destrozó la articulación, aplastándolo contra el suelo como a un insecto. El líder de la escoria se limitó a sonreír con arrogancia. Creía que eras una simple flor de cristal, pero resulta que llevas espinas venenosas. Dime, ¿quién te crees que eres? Ella se irguió con el orgullo de una reina invencible. Soy la primogénita de la mansión Chao, y la líder absoluta de la agencia de escoltas de Hainan Chao Xuelan. Una carcajada monstruosa resonó entre las filas enemigas. Una maldita mocosa jugando a ser jefa de escoltas. Fascinante, eso solo hará que doblegarte sea mucho más placentero. Rodeada por un ejército de asesinos, la mente táctica de Ex Xuelan procesaba cada variable. Romper el cerco era la única opción. Concentró su poder espiritual y se lanzó como un meteoro. En otra línea de batalla, el imponente protagonista había cruzado los umbrales de la mansión. Si mi amado chico siguiera con vida, hoy tendría 20 años. La misma edad que tú, muchacho. Al escuchar la confirmación, el veterano parpadeó atónito. Aquel monstruo del combate apenas rozaba los 20 años, mientras que él le doblaba la edad. La voz del patriarca tembló al hacer la pregunta más dolorosa. ¿Cómo encontró su final, mi pequeño? Un velo de luto desgarrador cubrió el salón principal. Con la mirada perdida en los recuerdos bélicos, el protagonista respondió: él fue mi hermano de armas en el campo de batalla, mi camarada más leal. Sellamos un pacto de sangre, quien sobreviviera a la masacre, protegería a la familia del caído. En aquel pozo de desesperación absoluta, el mañana era un privilegio inalcanzable. Me suplicó que, si la parca lo reclamaba primero, le transmitiera a su padre su mayor arrepentimiento por haber sido un hijo indigno. Ese fue su testamento final. Entregó su propia vida para forjar mi camino de supervivencia. Los ojos del anciano se cristalizaron, desbordando una mezcla devastadora de dolor y orgullo guerrero. Sacrificarse para ser el escudo de un camarada. Ese es el linaje heroico de nuestra sangre. Las cicatrices del día de su partida seguían quemando en su alma. Jamás imaginaron que aquel abrazo sería la despedida definitiva. Tras un pesado silencio, el anciano fijó su penetrante mirada en el joven de aura insondable. Este prodigio debió atravesar el mismo purgatorio infernal que su propio heredero. Impulsado por una revelación del destino, tomó una decisión que cambiaría la historia. A partir de este instante, tú ocuparás el lugar de mi hijo. El silencio sepulcral dominó la sala. ¿Acaso aquel guerrero estoico aceptaría semejante carga de honor? Hacía solo unos minutos, este mismo chico había recibido un tajo letal contra su cráneo sin pestañear, pero, con una serenidad pasmosa, inclinó la cabeza. Como ordenéis, padre adoptivo. Una carcajada atronadora hizo vibrar los cimientos de la mansión. Un digno hermano de armas. He llorado a mi linaje durante 10 malditos años. ¿Cómo esperáis que me quede de brazos cruzados esta noche? Preparad un banquete digno de un emperador. Y así, una vitalidad olvidada resucitó entre los muros de la fortaleza. Bajo el resplandor de las linternas festivas, el grupo descubrió finalmente los oscuros secretos que habían sacudido la región durante la última década. 10 largos inviernos atrás, cuando ocurrió la tragedia, esta secta no era más que una mota de polvo en el vasto mundo marcial. Consumido por la locura de recuperar a su sangre, el patriarca recorrió el continente entero. Hasta que, en el abismo de la desesperación, un maestro de cultivo misterioso emergió de las sombras y les heredó las técnicas supremas ancestrales. El dolor desgarrador se transmutó en una sed de poder insaciable. Gracias a un entrenamiento infernal, el clan ascendió a la gloria. Sin embargo, la reciente plaga conocida como la facción del demonio negro había comenzado a devorar territorios como un monstruo sediento de almas, arrastrando a su honorable familia al epicentro de la guerra. Nos hemos visto obligados a dormir con un ojo abierto. Por eso, os rogamos clemencia por haberos confundido con esos perros de la facción del demonio negro. La mente analítica del protagonista unió las piezas a la velocidad de la luz. Eran exactamente los mismos criminales que habían emboscado a su escuadrón logístico. Mientras los mortales se perdían en relatos del pasado, los sentidos divinos del joven captaron una perturbación letal. El hilo del destino de aquella chica se estaba rompiendo mucho más rápido de lo calculado. El tiempo volaba. Era la hora de la matanza.
Con una leve reverencia, se desvaneció en el aire dejando solo una imagen residual. A kilómetros de distancia, el maná de la pobre Xuelan rozaba el cero absoluto mientras la horda demoníaca le cerraba el paso. ¿Con esta miseria de nivel de combate te haces llamar jefa de agencia? Arrodíllate y acepta tu destino de una maldita vez. Justo cuando la hoja ejecutora descendía para reclamar su cabeza, una barrera de energía invisible detonó con la fuerza de un huracán, mandando a volar al atacante. Maldita zorra del infierno. ¿De dónde diablos ha salido esa ráfaga de aura? Solo en ese milisegundo de gracia, Xuelan comprendió la verdad. El dios de la guerra le había transferido una semilla de su poder marcial. Recuperando la postura, el matón desenvainó una segunda espada, pero el rugido del capitán cortó el viento desde la retaguardia. Idiota, cuidado con el filo, ni se te ocurra matarla antes de que hayamos jugado con ella. Lo que aquellos engendros ignoraban era que la joven guerrera ya había abrazado la muerte. Desarmada y con aquel milagro de energía disipado en el vacío, sabía que la deshonra era inevitable. Babeando como una bestia, el asaltante se abalanzó. Empezaremos por hacer jirones esa armadura que llevas. Lejos de retroceder presa del pánico, Xuelan se arrojó voluntariamente hacia el acero mortal. Padre, hermano mayor, ruego que me perdonéis por no haber completado mi venganza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Perdonad a esta hija inútil por tomar el camino de la debilidad, pero a escasos milímetros de que la cuchilla le rebanara la garganta. Una sombra imponente rasgó el espacio-tiempo sobre sus cabezas. Por suerte, he llegado justo a tiempo. En la misma fracción de segundo que el protagonista bloqueó el ataque frontal, desató un contraataque capaz de aniquilar ejércitos enteros. La vanguardia enemiga fue borrada de la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí solo una densa niebla de muerte. ¿Qué diablos crees que estabas haciendo? Su voz profunda cortó el silencio como un relámpago. Sometida por esa presencia abrumadora, Xuelan sintió el peso aplastante de su propia temeridad. Jamás hubiera imaginado que, al asomarse a las puertas del inframundo, el único rostro que iluminaría su mente sería el de su implacable salvador. Un suspiro pesado resonó entre las sombras de la masacre, el verdadero despertar de poder estaba a punto de comenzar. ¡Qué lástima! El misterioso escudo de aura que la protegía se había desvanecido por completo. Su energía interna estaba seca. Estábamos a un solo paso de alcanzar el y este maldito estúpido tuvo que aparecer. Tras asimilar toda la historia de los labios de Joseol Ram, nuestro protagonista, Shin Hee-yong, soltó un profundo suspiro de alivio. No habrá una segunda oportunidad para ustedes. Antes de que Seol Ram pudiera siquiera abrir la boca, uno de los matones perdió la paciencia. Maldito mocoso arrogante, ¿acaso no le temes al poder de la secta de la sangre negra? En cuanto esas palabras envenenaron el aire, ella presenció algo inaudito en el rostro de Hee-yong. Una furia demoníaca en estado puro, y entonces, se movió con la velocidad de un relámpago celestial. Antes de que la escoria pudiera siquiera parpadear, varios de ellos ya habían caído muertos, como simples marionetas a las que les han cortado los hilos. El capitán de los matones huyó aterrorizado, con los ojos desorbitados por la incredulidad absoluta. ¿Cómo diablos es esto posible? Pero la tierra bajo sus pies pareció cobrar vida de repente. Rocas y polvo se arremolinaron violentamente, formando un colosal dragón de tierra que emergió rompiendo el mismísimo suelo. Mientras Seol Ram observaba la escena, completamente paralizada por el asombro, Hee-yong pronunció con una calma que helaba la sangre. Segunda postura del arte de la espada de los tres talentos. El retorno del dragón de tierra. Mientras tanto, en la finca de la familia Ngo, la tensión podía cortarse con un cuchillo, tras días de intensos enfrentamientos contra la secta de la sangre negra. Hacía muchísimo tiempo que los pasillos de la finca no desprendían un ambiente tan vibrante. Sin embargo, en medio de la celebración, había un hombre que no bajaba la guardia ni un solo segundo. Yo Eui-bok, el estratega de la familia, un anciano meticuloso y calculador que manejaba los hilos internos de la finca Ngo. Y lo que más inquietaba su mente táctica era la repentina y misteriosa desaparición de Shin Hee-yong en mitad del banquete. Justo en este momento crítico, donde la secta de la sangre negra acechaba en la oscuridad lista para atacar en cualquier instante, el invitado de honor se había esfumado sin dejar rastro. ¿Acaso el chico era un traidor infiltrado? El mismísimo patriarca, Ngo Baek-wan, leyó esa oscura sospecha en los ojos de su consejero.
Ese muchacho es ahora como mi propio hijo, no hay absolutamente nada de qué preocuparse, declaró con una fe inquebrantable. A pesar de sus palabras, el rostro de Yue Weibok seguía envuelto en sombras. La secta de la sangre negra cometería cualquier atrocidad para cumplir su objetivo, y si plantaron a un espía experto para jugar con la compasión de mi señor, este sería el escenario perfecto para asestar un golpe mortal. Y como si el destino perverso quisiera darle la razón, las dos fuerzas de élite de la secta de la sangre negra, el escuadrón de la luna negra y el de la luna blanca, marchaban directamente hacia la finca Ngo. Hoy reduciremos este patético lugar a cenizas. Pero justo cuando el líder de la luna negra dictó su condena, un susurro escalofriante rozó su oído. Ustedes no darán ni un solo paso más hacia la finca. El líder se giró bruscamente, buscando al dueño de aquella voz arrogante. Pero en ese preciso instante, un relámpago apocalíptico descendió de los cielos, calcinándolo y reduciéndolo a un montón de cenizas en una fracción de segundo. Mientras el pánico absoluto devoraba las filas enemigas, dos figuras emergieron de entre el polvo y la muerte. Nadie arruina el banquete de mi padre. Al ver a Shin Hye-yong lanzarse al campo de batalla con esa abrumadora presencia, Jo Seol-ram parpadeó totalmente desconcertada. ¿Desde cuándo este tipo tiene un padre? Y justo cuando Hye-yong desató su poder monstruoso una vez más, el apocalipsis fue presenciado por un explorador de la finca Ngo, que patrullaba cerca por órdenes del desconfiado Yue Weibok. Para los ojos aterrorizados de aquel explorador, la figura que bailaba entre relámpagos no era humana en lo absoluto. Era un auténtico rey demonio encarnado. Corrió desesperado de vuelta al salón principal y gritó: «Mi señor, los escuadrones de la luna negra y blanca nos están atacando». Mientras el resto de la sala se congelaba por el impacto de la noticia, el patriarca Ngo Baek-hwan asintió con una expresión solemne y marcial. «Así que hemos llegado a este punto de no retorno. Si esos bastardos quieren una guerra total hoy, tráiganme de inmediato mi espada». Pero las siguientes palabras del explorador hicieron que a todos se les cayera el alma a los pies. ¿No lo entiende? Le estoy diciendo que todos los enemigos ya están muertos. El explorador asentía frenéticamente, al borde de la locura. Lo vi con mis propios ojos. Un monstruo sanguinario los masacró a todos en un abrir y cerrar de ojos. Y justo cuando el patriarca empezaba a dudar de la cordura del hombre, una sombra silenciosa se deslizó por el salón. El explorador señaló temblando de pavor. «Digo la verdad, el demonio está justo ahí». El rostro del veterano patriarca se oscureció por la indignación. ¿Has perdido el juicio por completo? ¿Acaso me estás llamando demonio a mí? Te enseñaré lo que te hace un verdadero demonio. Pero el explorador gritó al borde del infarto. «No, mi señor. El demonio está justo detrás de usted». Ngo Baek-hwan se giró lentamente, solo para encontrarse con Shin Hye-yong de pie tras él, ocultando su abrumadora aura asesina. Con una sonrisa pacífica, el ser más temible de la sala pronunció: «He vuelto a casa, padre,